¿Está un video? De la escuela está un video, pero entonces yo estoy en partida, chat. ¿Cómo está el chat? Venga, estoy en partida, hermano. ¿Qué voy a hacer? Si van a tirar una ñashera. Perdió limpia, goleada. Qué gusto. ¡Sí! Me van a tumbar mi torre. ¡Hola, Coque! Espera que me estoy acomodando. Dale, pues, venga. Ahí está. Hola, hola chat. Hola gente. Vamos a acomodar todo acá. Vamos a poner mute. ¿Cómo están, chat? ¿Todo bien? ¿Está Benja hoy con nosotros? ¿Cómo están? Perdió limpia y perdió mal encima. Qué vergüenza, qué pelada, qué triste. Se baja el campeonato, estando bajado luego ya. No estábamos bajados. Ya, se bajaron. Ahora sí, ya. Chao, ya. Qué nevia perdí contra General Caballero y Israel pierdo la libertad, será. Sí, vos sabés que yo creo que eso es lo que más me enojó. ¿Sí? Sí. Que perdimos este partido y después me voy y veo lo del primer tiempo. Qué grande el Luque. Primer tiempo 0-0. Libertad un expulsado. Digo, no va a De- ser, no. No creo ni yo, dije, ¿verdad? No creo ni yo. ¿Qué pasó? ¡Pum! Gol de Luque. ¿De qué es internet? Kevin Pereira. Ah, cambiaste tu celular vos. Cambié mi celular, papá. A ver. Jugando todo el juego. A ver, No, ¿cuál pero es no, ese? estoy en ¿Cuál partida. es ese? ¿En cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué número lleva Alexis Fariña? En Cerro Porteño. 16. No sé qué número lleva, ¿vos sabés? No, tampoco. No sé. Es Pío Sergio Ortman. ¿Qué es Sergio Bertemón? 16. Ah, sí es. Pro. Pro Max. ¡Ah! De Mira Facebook un poco. De Facebook Márquez. ¡Ah! Totalmente afanado entonces. No. Este es un celular fallado y me vendieron a mí como nuevo. Ok. Gracias, Keo. ¿Cómo va a perder contra General Caballero? Y bueno, muchachos, es complicado. Fue un partido difícil, horrible. 28 lleva Fariña, dice el. Dividido 2. Más 2. Digo 2, 14. Más 2. Más 2, 16. ¿Cómo ok. están, chavos? Vamos a hablar de fútbol. ¿Qué pasó con Olimpia? Se fueron, empataron con Vélez. ¿Crees que están con vida en Libertadores aún? 3-0 contra General Caballero. ¿Vos sabés que- ¡Clementino! ¿Clementino? ¿Y Clementino metió un gol? ¿O no? Teo Arce fue el que. ¿No metió Clementino? De Teo Arce creo que fue, no me acuerdo. ¿Y tres, el pues, nombre. fueron? Sí, 3 fueron, no me acuerdo. No fueron los 3 de Arce. No. Creo Arce que uno metió 2. Clementino. Ahí se fue la sub de pasión en el estudio. Claro. Ahí está. ¡Ah! Benja, por favor. Estás loco, vos tuve que... A pleno con Franco. Yo soy Quiero el único... hacerle una pregunta. A ver, Quiero hacer una pregunta a Franco. a ver. Ese nuevo celular que vos tenés, Franco, ¿es por la sub de pasión? Pues sabes que esta clase de chistes ya me cansan, siendo que yo soy el único que dona subs y después todo el mundo hace el chiste que la sub. Y yo soy el único boludo que dona subs acá. Vos O sos sea que un vos- gran... Yo soy un gran partidario del chat, yo soy bien populista. Me encanta ser populista y me duele que me quiera bajar la caña siendo que soy el único que regala, ¿verdad? Pegaría que otros No, conductores... es más, la gente está diciendo regalen, ¿verdad? que esas sub eran para mí, para que yo pueda volver a la Argentina, pero vos sacaste y llevaste para el celular, pío. Estás loco, le tuve que andar a mi abuela para ganar plata. ¿Qué? Le tuve que andar a mi abuela. ¿Tú otro celular le vendiste a tu abuela? No, a mi abuela sí le vendí para contenido. ¡No! ¿Y no viste el contenido que hicimos? Sí, vi, pero no sabía que... Y necesitaba ganar plata, papá. Ok. Como que yo, dice... Era mi abuela un iPhone. Y tengo un iPhone y todo mi abuela sobrevivió. Por suerte, nos fuimos a la montaña. Mamá. Todas las subs se fueron del pasaje de Coqui y el celular de Franco y ahora falta que Nelson vuelva con pelo, dice el chat. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, No. yo le extraño ya a Nelson. Yo también hace rato, Le pero extraño bueno, y ya. en breve ya. Sí, yo creo que una semana más por ahí le queda Me hacía Nelson. gusto yo cuando vos no estabas, la verdad. Me hacía Me- sufrir. A mí me dijeron que no. Dice la gente de chupa la media nomás acá, el olimpista Baicue del chat. No, a mí... Ve que hay un olimpista de bien y el olimpista a Baicue. mí Marcos me dijo que no. ¿Y Marco? ¿Y qué Marco? ¿Y Marco, de acá, de gente del programa. Belén también me dijo lo mismo. Pero Belén te dice nomás. Marco también dice nomás. Yo de verdad me ha sido divertísimos. Y ahora la gente me extrañaste. Fuera bola no. La gente sí. Fuera bola no. Esa risita me dice No, otra porque cosa. me avisaron de que yo no podía viajar porque vos estabas de viaje. Porque vos te enojaste. No. Así me Jamás, llegó. Yo no me jamás. pude ir a bandillear. Jamás. Yo no me pude ir a bandillear a Ciudad del Este porque vos dijiste,
¿Cómo que Franco se va a No, Ciudad del Este? no, No estoy en el programa. No, Y me ¿sabes quedé. qué pasa? ¿Y me quedé? Que Marco es un careta. Y me quedé. Marco es un careta. ¿Sabes por qué Marco es un careta? Y me Porque él, quedé. él puteó más por vos que por mí, boludo. Y bueno, yo un día no me voy a desaparecer. Y así me Pero a tuve que partir quedar. del cerro. Y bueno. Y bueno. ¿Y Ciudad del Este? La amiga que hay. Pero, 595, pero papá, el lounge. a mí me dijeron que vos te Bye, quejaste, bye. que esto, que aquello, que fue mi culpa, pero vos con vivo dijiste eso. ¿Qué? ¿Qué te iba a ir a Ciudad del Este? Y me quería ir. Hasta que Pablo te chismoseó. No. Ese M gran piragüey, ese M de mierda, desde que trajimos. Y está bien, Pablo, Gran un tipo piragüey. comprometido Media con el... coquismo total. más, ¿dónde está Pablo? Hay que grabar con la historia. No sé la puta Pablo. No quiero saber nada de él. Gran ¿Cómo está piragüey. Pablo? Piragüey. No quiero hablar con gente desleal. ¿Prestá por tu celular? No. Préstame. No tengo la cuenta de... No, pues yo quiero ver las noticias, papá. ¿Y por qué no hablamos de la rotura de culo Y de vamos Olimpia? a hablar Cómo de le la rotura rompieron de el culo. ojete. Sí, fue una... Qué fuerte, hermano. No, fuerte. Préstame. Cerro perdió así de fuerte en este campeonato contra un equipo chico también. Yo No creo que sí, en recuerdo. algún momento tuvimos que haber perdido, por no sé si por goleada. No, pues habrá ¿Me perdido recuerdan, por chat? último Te esperé por momento, CD, Franquito, y no viniste. ¿Qué peleamos a hacer si no me dejaron, boludo? Demasiado quería irme. El Indio regaló el campeonato, Cerro puede ser campeón, Premier League Paraguay. Realmente Libertad está regalando el campeonato. No, lo de Libertad es realmente de estudio. ¿Cuántos son? ¿7? ¿7 Pero- partidos? pero 8 usted- partidos ya. Pero ustedes creen que es una ilusión nomás esto de Libertad o se va a seguir cayendo? Porque gana un partido y se va al carajo todo, ¿verdad? O sea, gana 2, 3 partidos el hilo y ya no hay campeonato. Ujú. ¿Creen que se puede caer Libertad? Así más de lo que se está cayendo. Yo creo que sí. O sea, te ganó Luque. Te ganó ¿entendés? Luque. Te ganó Te Luque. queda Olimpia, te queda 2 de mayo. Te queda Olimpia, 2 de Te mayo. queda Te General seguir Caballero y viendo te queda Triqui. Si no estoy equivocado. Triqui, General Caballero, 2 de mayo y Olimpia. Te digo exactamente. Triqui 2 de mayo, si no estoy equivocado, hoy estuve viendo Triqui 2 de mayo, Olimpia Bueno, y General a Caballero. Libertad le queda Triniense, Triqui, Olimpia, dije. General Caballero Sí. y 2 de mayo. En ese Eso. orden. En ese orden. Qué Después tiene que jugar Copa Libertadores de Sao Paulo allá. Y, pero vamos a ver hace cuánto Libertad no gana. La última vez que ganó Libertad fue 1-0 Nacional el 11-04 ¿Ustedes se dan cuenta que si Cerro ganaba 2 partidos de Baicue de todos los que regalamos en el año? de la Correa Olimpia. Que regaló regaló el de Nacional. Los 2 partidos le regalamos a Guaraní. Al pedo encima. Olimpia también. Olimpia Este se es el dedicó menos a peor, pechear, Coque. boludo. ¿Eh? Es el menos peor. Ahora sí, el que sale campeón es el menos peor. Ahora sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el campeonato pasado y este? Que Olimpia ganó, salió campeón. Y no fue el menos peor. No, Olimpia. Ya hizo lo Libertad que el tenía menos que hacer. peor. Y Libertad Si está- Cerro sale campeón ¿Sabes así. qué pasa? Que Libertad tiene 7 2, partidos contando 3. los Libertadores. 7 partidos contando los de Copa. Libertad en 1, 2, 3, 4, 5. De 15 puntos hizo solamente 3. Por empate encima. Se fue ya. ¿Eh? Confirmado. Pasamos mi celular. Fíjate, po. A ver. ¿Por qué dice el chat de eso? A ver. Se fue. Sí, espera. Araujo igual a Memedeto. Si sale campeón Guaraní, Coque. No, Guaraní yo creo Ya que... han- Igual Guaraní pecheó también. Imagínate si Guaraní ganaba. Se iba a quedar a un punto de Libertad, boludo. Jan se está yendo a Brasil. Se está yendo a Brasil ahora 5 mismo. maletas llenas. Sí. Para el cumpleaños de su hija y vuelve y aún no rescinde con Cerro. O sea que no arregló todavía su rescisión. O sea, Jan todavía no arregló la rescisión con Cerro. Jan sigue siendo jugador de Cerro. Sigue siendo jugador de Cerro. Eso sí, al único que hizo bien las cosas fue Cerro. Que ganó. Con 2 goles de Araujo encima. Yo quiero saber cómo se siente el olimpista sabiendo que ganó 2 clásicos, está por abajo del peor equipo de la historia de Cerro Porteño, Diego Martínez, y otra vez Araujo tiene más goles que Benedetto. Eso quiero saber, ¿cómo se sienten ustedes? No, es una vergüenza, boludo. O sea, primero que nada, perder 3-0 ayer con un equipo que realmente no te rindió para nada, es una vergüenza. Y aparte, ¿ves que no estamos peleando quién es el peor? Nos cagamos de risa, nos burlamos. ¿Sí? Olimpia está peor en el campeonato y está peor en la Copa Libertadores. Sí, En un sí, partido se cambió, se dio vuelta. ¿Sí? El Porque, omelette. ¿qué pasa? Olimpia, ¿qué tiene que hacer para clasificar segundo? Tiene que ganar los 2 partidos contra Peñarol y contra Bulo Bulo ¿De allá? y que Vélez gane sus 2 partidos. Sí.
Solamente eso sirve para que Olimpia vaya Segundo. segundo. Si Olimpia perdía contra Vélez, Olimpia ya era solamente aspirante a Copa Sudamericana. No soy interesante Pero por el rendimiento que tuvo Olimpia por Copa Libertadores, o sea, empatando a la Vélez a lo último, fue que tiene esa oportunidad todavía de ir segundo por Copa Libertadores. Ahora, ¿Cómo te sentís que Araujo tenga más goles que Memedeto? Araujo no, tiene sí, dos sí. goles ya, hermano. Y sí, está bien. O sea, Benedetto vino para hacer goles y no se le da. Araujo tiene más goles que Benedetto. Sí, pues cualquiera tiene más goles que Benedetto. Cualquiera, ve un hombre en cualquier lado y tiene más goles que Benedetto. Vamos Porque es a ver así. quién tiene más goles que Benedetto, Pero literal. cualquiera, boludo. Todos tienen. Maciel tiene más goles que Benedetto. Maciel tiene más goles que Benedetto, Franco. Es una realidad. Es muy loco, boludo. Serio que se lesionó hasta fin de año tiene más Serio goles. tiene más goles que Benedetto. Encima, ¿sabes qué es lo peor? Eso es lo que yo iba a decir, boludo. Todo esto es culpa de Marco, boludo. ¿Y Marco tú? agarró, cuando hizo ese video, no están preparados. Y Turbe tiene más Para goles. la tormenta Jonathan Torres que se- tiene más goles. Pachi Sí, tiene más goles. pero todo Alan... el mundo. Qué locura esto, che. Todo el mundo. Y aparte, no Diego es León solamente tiene más eso. goles. Gustavo Velázquez tiene más goles. Sergio Araujo tiene más goles. Alan Benítez tiene más goles. Cecilio Domínguez tiene más goles. Federico Garrizo tiene más goles. Jonathan Torres tiene más goles. Juan Iturbe tiene más goles. Bueno, eso en cerro, mapea. Podemos ver hasta el último de la tabla si querés. Podemos ver. Sí, no, pues. Todos sí, tienen más goles que yo Benedetto. con decirte que la tormenta se avecina a nuestro fútbol, que dijo Marcos. Gran temor, Marco. Man, ¿sabes qué decía Marco ayer? Decía, hoy va a mojar Benedetto, hoy va a mojar Benedetto. Siempre dice lo mismo, boludo, y siempre yo le voy a decir, la próxima que diga eso, te juro que Benedetto va a hacer 3 goles, boludo. Que no diga eso. Abreu tiene más goles, claro, Abreu tiene goles, Prato tiene más goles. O sea, el punto es que lastimosamente a Benedetto no se le está dando nada. Porque tuvo oportunidades, sí, muchísimas, pero no la meten, boludo, no la mete. Marco le es bufó. inexplicable, Marco le bufó. ¿Viste Te lo de juro que sí. Barcelona? ¿Qué tiene lo de Barcelona? Y cómo le rompió también al Real. Pues ese sí ya es de estudio. Partidazo ya. ¿Vos sabés cuántos 16 goles le 16 metieron en los goles. últimos clásicos. ¿Cómo estará 16. Nelson? Sí, más Nelson. Nelson estuvo 2 clásicos allá, no. No, Nelson es... Este es el primero, ¿verdad? ¿O el Ah, anterior? no, uno nomás. Porque el otro fue en su boda. Qué locura, mi brother. ¿Te acordás? Sí. Que fue en su boda. Y ahora acá. Qué bajón. 16 goles Contra 7. contra 7. Y Mbappé metió 3. Qué locura, mi brother. Qué raro está el fútbol paraguayo. Yo quiero que... Pobre Alfaro. Es de estudio, ¿eh? Pobre Alfaro. Che, pobre Alfaro que se fue a ver el partido de Olimpia ayer, ¿eh? Pobrecito. O capaz se fue a ver los... O te va a darse. Bueno, Te va a ¿quién es el darse. máximo goleador de fútbol paraguayo ahora mismo? A ver, te voy a decir. Y tú tiene 7 goles, crean o no me crean. Te voy a decir exactamente. No sé en qué competiciones tiene 7 goles Iturbe, pero Iturbe tiene 7 goles, hermano. A ver, te digo, estoy buscando acá. ¿Quién es el máximo goleador de fútbol paraguayo, chat? ¿Ferfer? Claro, debe serlo Ferfer. Fernando Fernández tiene 7 goles. 8. Juan Iturbe se queda ahí con 7. Lorenzo Melgarejo con 7. Mira, po, Manu Romero, ex jugador de Olimpia, está de préstamo, creo que está de préstamo en Trinidense. Tiene 6. Ale Silva tiene 6. Y Rodney Reyes 5. O sea que Iturbe puede ser el goleador de campeonato con el peor nivel que he visto en mi vida. Iturbe hasta un gol de ser campeón del goleador. Sí. Ale Silva 5. Ale Silva tiene 5 de penal. 5 de penal. Camacho está con 5. Ex Olimpia. Tacuara. Teodoro Arce, que tiene 5 goles. Ayer marcó 2. Justamente. Jonathan Torres tiene 4. Derly González tiene 4. Cristian Ocampo, Hugo Sandoval. A ver, si bajo más, te voy a decir quién es. Chico, ¿cuántos goles tiene, chico? 0. 0. Chico malísimo. 0. Pero tiene 2 assists. Mira, Beto de la Cruz tiene un gol. Y Benedetto no. Hernán Pérez tiene un gol. Gustavo Velázquez tiene gol. Freddy Vera. Facundo Zavala tiene un gol también. Y así. Diego León tiene un gol. Carleto oficial. Sí, Carleto es oficial. Ya va a ser técnico de... Va a haber Un Carleto. Carleto versus Alfaro. ¡Mamá querida! ¿Te imaginas el abrazo de Alfaro y... No, sí se conocen. Y Ancelotti? Ni en pedo. No, pero se van a abrazar algo sí o sí. O sea, saludarse por lo menos. Yo creo que no se conocen. Ni en pedo. No, yo tampoco, no sé. O sea, Vos sí que se pueden conocer. yo creo que sí. O sea. Pero te imaginas, por ejemplo, llega así. Alfaro, trajecito azul. Saludo, así.
Pegaría. Pegaría. Está cagado. ¡Aura! Que dicen, hule tu miedo, huelo tu miedo, dice el chat, debido al posible conflicto bélico. ¿Qué? ¿Qué se van, chat? ¿Qué? ¿Qué conflicto ¿Qué bélico conflicto vamos a tener bélico? nosotros? ¿Que nosotros? Paraguay, pío. ¿Con China? No, ¿qué No. dijo? Está loco usted. No. Alguien piensa en Hendrik. ¿Qué pasó de Hendrik? Desapareció. No, y mundialmente. la gente pues está diciendo que piensa en Hendrik porque ahora Carleto va a ser seleccionador Ay, de... no juega al Real Madrid, Ni imagínate. siquiera Real Madrid lo juega seguramente en Brasil menos, ¿entendés? Bueno, 098-615-2180, muchachos, quiero escuchar sus audios hoy. A ver qué dicen. A ver. No. No sé, no entra. Habilita. ¿Ahora? A ver. Qué puta, quiero Ahorita. destacar nomás la humildad que tiene este tipo. ¿No suena en la computadora? Jugando mundiales, jugando en los mejores estadios del mundo. Viene y juega acá en el barrio populoso acá. Ya es ¿Quién una vio? zona, digamos, medio peligrosa. Se hizo otra vez. Me siento Ah, orgulloso Pablo Silva. al equipo que representa. Capo. ¿Vieron que Arsene Wenger estaba en Paraguay? Sí, Madre Pío Pea. estuvo con la Luis Roja. Arsene Wenger. Sí. Gran técnico ya. ¿Sabes qué pasa? Que se va a hacer Yo no le en- quiero a Arsene Wenger. ¿Por qué? No le quiero. Me cae mal. Se va a hacer en Paraguay el tema de la ¿Congreso FIFA. FIFA? El Congreso FIFA. Va. Y vos sabés que ahí se Se habla que van a estar se quiere analizar el tema del VAR, ¿Por del qué? offside. para ser automático. No, por la ley Hola. Wenger. Que supuestamente viste que, bueno, viste esos offside milimétricos que por un dedo Sí. y bueno, la ley Wenger dice que, bueno, ¿cómo va a haber una ventaja por un dedo? ¿Entendés? O sea, van a cambiar todo. Podrían ya cambiar todo porque literalmente en eso se basa todo el upside. Y sí. Toda la vida. Con o sin bar. O sea, el tema está que ponerle que un dedo No te da tanta te ventaja. dice, bueno, ¿qué ventaja tenés si tenés está un dedo más adelante, ¿entendés? Ese es el más o menos lo que quiere decir. Pero el Servicio Automotor envió su audio a ver qué dice. Qué puta, boludo. Me peleé con toda pasión para apoyarle a estos muertos y se van a perder 3-0 con General Caballero. Bueno, ya pedirle perdón, un andaba de León, me cerró el Ay, ¿Por qué me cortás? se fue si quería acomodar bien acá. Ahí está, me cerró él. orto. Boludo. Pero vos, Franco, cállate, porque este es el peor Olimpia del siglo. A la puta. El campeón en Liberán hace poquito y estaban Garcho festejando. de visitante y de local, 2 veces, ¿verdad? ¿Pero ¿y de qué te sirvió al final? Mira, Ya. mira la foto de Jan Fernández yéndose del país, ¿eh? Sí, se está yendo a pasar cumpleaños de su hija. Pero con 5 maletas. Y regalo, papá. Ah, claro, cierto. Una tormenta se avecina en nuestro fútbol. Y no, Deja. no estamos preparados. Lucas Prato y Darío Benedetto, dos leyendas que en su tiempo fueron rivales en las batallas más memorables del continente, ahora se unen para desatar el caos en el fútbol paraguayo. Por primera vez, el Oso y el Pipa compartirán escenario, unidos por la... ¿Alguien tiene ese video? Por favor, chat, escúchenme bien lo que les voy a decir. Alguien tiene ese video que dice, ven, esto va a venir a hacer la diferencia. Él no va a venir a armar quilombo. Mucha gente dice que no va a hacer ningún gol. Están equivocados. ¿Alguien ¿Quién dijo tiene? eso? Marcos. Marco dijo eso. Ese es buenísimo. No sé más quién tiene, hermano. Por favor. Reproducí por el video, Coca, a ver. Se hizo otra vez. Me siento orgulloso. Vos tenés WhatsApp ahí para del equipo reproducir que videos. represento. Metele los videos. Ahí, Por favor. Metele el video. Por, Ahí que dice reproducir el por payaso. favor, les pido ese audio de que dicen que la gente dice que no va a meter gol, que dice que va a venir a Maquilombo. Ese audio necesito, ese video, por favor, chat. Yo sé que alguno de ustedes ¿Dónde tiene. estará ese, güey? Yo sé que alguno de ustedes Hola tiene. muchachos, ¿qué tal mi amigo Coquevita? Y puite gallego, pepa. Ey, vea, fuerza sea. Yo dije que no me iba más a ilusionar con Cerro. Y ayer perdió la Libertad y me estoy ilusionando, ¿verdad? Estamos a 5 puntos de la punta, faltando 12 puntos. Tiniense siempre le quita puntos a Libertad y elijo creer. ¿Qué digo? ¿Te imaginas que Cerro sale campeón? Yo me muero. Yo fallezco. ¿Te imaginas, tío? Y está bien, boludo. No llega a salir Cerro campeón así, remontando. Yo muero. ¿Por qué? Muero. No me van a dejar entrar a la cancha porque me van a echar tipo Alfred, pero
quilombo voy a armar, no sé. Que me echen. Entre 5 ahí de preferencia me van a tener que echar a mí. Que me echen gaseosa, todo Hay que por si hacer llegue. mucho contenido ese día. Ojalá llegue, Gerard, Ojalá. por favor, Diosito. Por favor. ¿Querés que te pase el gol que... Ahí. A ver, adelante. Métele adelante con el video. A ver. Creo que somos una linda familia, le ganamos un gran equipo, porque Piquinino es un gran equipo, es un equipo muy tradicional en la zona. Bueno, hoy nos toca ganar a nosotros. Queremos agradecer también a la gente que hizo un De eso, un espectáculo único, una fiesta única. Y me sentí como miembro de jugador, el estadio lleno, la verdad que el partido estuvo hasta el último minuto disputado. Y hoy somos el campeón y esperemos, bueno, hoy festejar y seguramente a partir de mañana a ver qué nos depara otra vez la vida. A ver, Pablo, decía lo del público y no se puede soslayar aquello. En un torneo serio, en un torneo amateur, esta cantidad de público ya viste antes. Y la verdad que no. A la puta mismo. Hablaba del fanatismo que tiene este barrio. También quiero Hola, te llame. destacar el momento en que llegué. Olema. ¿Se filtró la casa de Marco? Buen día. No, ponela, no da moneda. Ahí venga, mirá el último. Se filtró la casa de Marco, Por muchachos. favor, les pido, les ruego. Atención, Les ruego que me consigan el video ese de Marco diciendo... atención. Se filtró la casa de Marco. Dale play. Acá estamos en la ciudad de Pacaraí. ¿Eh? Miren a quién le encuentro acá, ¿eh? ¡Es el papá de Marco, boludo! Marcos. Acá está mi amigo Jorge, ¿eh? Va a la bordella. Don Morel. Siempre apoyando a nuestro club. Sí. Acá está la oficina de nuestro amigo Jorge Canada. Mi sueño es irme a vivir con él. Quiero que me adopte. Quería ir a su casa. Que se vaya, que sí, su vecino a ese. ¿Verdad? Su Su vecino es. vecino seguro Marco le conoce. ¿Cómo se llama? Y de Pacaraí son 7. Marco y este son 5 ya. ¿Cómo se llamaba? Cha? Yo no escuché el nombre. Bueno, Yo le llamo. Vamos a poder llamarle. Espera, ¿cómo se llama? Espera, quiero escuchar cómo se llama. Don Morel, Buen día. No. Acá estamos en la ciudad de Pacaraí. Espera, antes que nada. Miren a quién le encuentro acá, ¿eh? Jorge. Hola, amigo. Acá está mi amigo Jorge, ¿eh? Va a la bordella. Jorge. ¿Será que va a atender? ¿O está en su día de descanso? Pacaraí es clave, dice. Hola. ¿Vos le conocés a Jorge, el que tiene en la casa el ciclón? ¿Cómo? ¿Vos le conocés a Jorge de Pacaraí, que tiene en la casa así todo de cerro? Sí, le conozco. ¿Cómo es su nombre? ¿Jorge qué? No me acuerdo el apellido, ahora te veo. ¿Vos sabés dónde vive? Sí, sé. ¿Conocía su casa? Sí, muchos diarios ya pasaron por ahí. Me Barrio quedo a hacer 3 de pijamada en un Mayo. partido de cerro. Barrio 3 de Mayo se llama el barrio. Gestioname, pues. Gestioname, pues me quedo a hacer pijamada. ¿En serio, veo? No sé, me quedo... Saludale al chat, Marco, está en vivo. Hola, chat, ¿cómo Jorge estás? Morel, dicen. Dicen No es Jorge Morel. Es tu papá Marcos. No, ¿cómo va a ser mi papá, chat? Nada que ver lo que dicen. Bueno, vamos a pasar por ahí. Dale, pues. Investigame, pues. Dale, Dale, chao. te investigo y te mando. Dale, mi rey. Chao. ¿Qué es ese video que enviaron también? Poné. Vamos Poné, por- poné, po. Hoy no hay fútbol, porque a Coque pues no se le farrea. A mí nomás se me farrea. Pero si me estaban farreando recién. Pues sí me farrearon recién. Franquista. Dale también a Coque. A porque- mí con recién me hicieron también. No. Ganó Cerro, perdieron los de la B, perdieron los Panchos, volvimos a pelear por el campeonato. Entre semana, feriado. ¿Cuándo es feriado? 14. El miércoles y jueves feriado. ¡Que viva la patria, carajo! Ay. ¿Tienen ya el video de Marcos? Sí. Ahí está, Ahí ese está reproducí. es. Ese no es. Reproducí ese que... Mentira que ese, te vi a Mar. El de- Pasión Clips, decime que estás presente. Te voy a reenviar a este Pasión A Clips. ver. Pone pues ese... Venga. Sí. Sí, el que... Pipa hoy va a meter su primer gol. Y lo voy a cantar como nunca. Atajate. Ya lo dije. No es ese. ¿Eh? ¿Vos no viste la nueva página que hay? Clipeados. No. Pasión Out of Context se llama. Vos sos ese. No soy. Te juro que no. No puede ser excitado. Te juro que no. Destron,
Por favor, vamos a destronar al... Existe una nueva página que se llama Pasión Out of Context. Le podemos sacar el trono ya a Pasión Clips. Gran Y yo creo que Pasión Out of Context viene Badulaque. para... Gran Badulaque. Para a hacerle ver, pelea. Si puede enviar Pasión Out of Context del video, le vamos a agradecer. ¿Qué suyo este Pasión Out of Context? ¿Eh? Unos momentos después. Menudo. ¿Qué? Era un chorizo negro, boludo. Espera, pero que envíe el video, que envíe el video, que envíe el video. Que envíe el video. No, es más simpático. Este ya es ubicado, ya tipo porno. Ya, No, pa' esperar. tipo eso, esa fantasía de inciso con Tony Sanabria, eso parece, boludo. Qué hecho puta. Ahí envía el video, ahí envía el video. ¿Alguien me puede mandar el video de Marcos? favor. Por favor, alguien sí o sí tiene ese video donde dice Marcos Ahí Benedetto. enviaron, Benja, ahí enviaron. ¿Alguien me puede mandar ese video de Benedetto que va a meter goles, que no va a ir a Marquilombo? Por favor, Ay, fanfics, mira. eso piñenguido. Yo te voy a reventar, así que te calmas ahora mismo. Unos momentos después. Menudo. Ya está. Era un chorizo negro, boludo. Amigo, no es más ese, no es más Pasión Clips, que mejor no más Pasión Clips, boludo, es demasiado ubicado ya. ¿Qué le pasa a este, hermano? Te Pasión a los contes de un plaga, la verdad, puta, le odio ya. Qué mal educado, men. Un chorizo negro, glock. Qué hecho puta que son los chats. Necesito el video de Marcos. Necesito el video de Marcos que dice que no va a venir a Marquilombo, la gente dice que va a meter 0 goles y va a venir a meter goles. Ese niño dijo todo lo que iba a pasar, predijo. Por favor, necesito ese. Chat, es un video donde Marcos dice, la gente dice que Benedetto va a hacer 0 goles. La gente dice que va a armar quilombo. Él va a demostrar y literalmente hizo. Por favor, alguien tiene que tener. Poné más video, vamos a reaccionar video hoy. Me gusta esto. Acá hay uno de gol de Marín Coque, dice. Versus Pablo da Silva y eso. Che, Coque, decirle a Franco que dono 300 subs y la pieza de ese señor encuentra una estrella. Ah, por lo del papá de Marcos. Adelante. Mira el pelado. Mira, po, Marín. Se hace igual al arquero. Yo atajaba. Nah, yo atajaba esa, amigo. Fuera bola. yo atajaba. Fuera bola. Lindo gol. Me encantaría pues si yo le atajé un tiro libre a Marín. Tenemos audio, a ver. Chelo Perro, una idea es agarrar esos clips de Nelson cuando el Barcelona estaba tercero en diciembre más o menos. Y decía, el Barcelona es lo único que festeja el 4-0, después se pierde la liga, el Real Madrid juega mal en noviembre y gana la Champions en mayo. Y poner... Igual si ganaba Barcelona iba a ser más épico. El nadaplete del Madrid. Se eliminó al el Barcelona. El fin de semana tuvimos mucho fútbol, Copa de Primera. El sábado tuvimos Copa de Primera donde jugaron Cerro Porteño versus Guaraní, donde Cerro Porteño ganó 2-0, donde primero se adelanta Araujo, el tan reclamado Araujo que termina redimiéndose ante la hinchada azulgrana. Después viene el segundo de Araujo, el doblete, Araujo es tu donde ídolo, la Pasión manda a Kids. guardar. Y un golazo realmente. En el segundo tiempo le sacan a Araujo, le meten a Derlis Rodríguez. Sí, seguro sintió una molestia Araujo en su rodilla que está vendado, o el técnico Diego Martínez lo quiere guardar ante el compromiso ante Sporting Cristal. En el segundo tiempo los dos tuvieron para meter, Cerro tuvo para meter el 3-0 y Guaraní el 2-1. Después, ayer domingo tuvimos Olimpia versus General Caballero, donde General Caballero lo pasa por encima a Olimpia, le termina ganando 3-0 en un Olimpia muy pobre. También tuvimos Libertad versus Luque, donde Luque gana con un gol prácticamente centro, le gana a Libertad, donde Libertad está cayendo cada vez más abajo, donde hace mucho que no está ganando un partido, y no está también marcando gol. Y bueno, no, pasen ustedes, les quiero mucho. Ahí pasaron, acá está el video de Marco Franco, dicen. Entra antes, puede hacer porno y nada. Entra mira antes, vos. Pues puede ser cualquier maganada. ¿Qué ponen? A ver. Acá está el video, dicen. Qué pelotudo.
Ya sé cuál, ese inicio ya sé cuál es. Cerro, arrancó mejor, maneja la ¿Pero por qué no se pelota, está escucha? más explosivo. Acá está. Bueno, ya está, ya, 200 ahora para el chiste. No, no hace falta. Está más rápido. Bueno, la ya. sensación de que No Olimpia es está chiste. sintiendo Mándame el el video, desgaste ¿verdad? del Hola Belén, ¿cómo estás? Pero estoy afuera, ahora estoy adentro. Hola, Coque. ¿Eh? ¿Vos conocés de música? No me trates de... ¿Sabes quién es este tema? Es Mom. Varios temas lo tiene. ¿De quién? ¿Y este? Belén, Mufa Guaraní, Mufa Ulu. Si tú estás en un mundo, alza la mano si tú estás. Excelente artista. Muévelo, muévelo. ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué? No entendí la verdad. ¿No conoces al artista? No, no, ¿Por qué pones eso, Franco? No entiendo. no entiendo tampoco. No entiendo. Pero... ¿Qué es? ah, ¿Dónde? Muy... qué malo sos. Hija de... ¿Por qué? 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 ¿Por Ya, qué? ya. hijo de... Qué ¿Por qué? malo que es, chat. ¿Qué pasó? Los olimpistas y las olimpistas. Mira, leen el general. Ah. Bueno, basta, vámonos a la Fueble. O sea, que yo quiero decir algo, pero voy a terminar la polémica y la verdad que estoy, no quiero estar mala onda, no quiero estar mala Tengo onda ni nada. un dato puro y duro. 2002, Olimpia estaba en el grupo H. Bueno, en ya. 2002, Dirás. Cerro en su grupo. Pero hay tenía un equipos, brazo. Sí, para ellos dije que se Ustedes murió van a el entrar en Papa, polémica. boludo. ¿Qué hay problema lo que equipos hay? que solamente le La quieren comisión. ganar a Cerro y a Olimpia. Ajá. Hasta ahí Matías. Hay solamente equipos que le Hay quieren ganar a equipos, Cerro Olimpia. Sí, solamente que se preparan para esos partidos. Si se paga doble, pues. Después termina. Hay- Sí, hay premio. está bien, súper bien. Sí, Y aparte que válido. se muestran más Es también. válido, es válido, se le paga más, hay premio, motivación. Se Pero le ve medio más al mediocre jugador. nomás de que quieran ganar la Olimpia y a Cerro. Y de la gran puta que te haya roto el culo, General Caballero. No, está bien, súper A bien. mí me compa. Fue futbolísticamente A mí no. futbolísticamente fue muchísimo más que Olimpia, es real, eso lo dice. Yo no estoy diciendo nada de otro mundo, me parece que nos ganaron súper bien la gente de General Caballero. Y hay 3 a equipos que 0. no- La ley del ex, Pero hasta otra vez, Teo ¿sabes Arce nos hizo gol. Tenés razón. Hay equipos que de verdad no hacen nada del No, después de campeonato. un partido de que no pueden ni mirar. Pero te das cuenta, Hay partidos tenés que no pueden razón. mirar. Equipos que no... Su delantero no meten goles. Sí. Eh, Quieren ganar están- el defensor y la nueva. están, Oyen más después. están jugando mal. Después, equipos chicos son los que solo le ganan a Cerro. Pues hay equipos que solo se plantean jugar a Cerro, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa, Babalu? O sea, yo entiendo que General Caballero te moleste, pero a Olimpia le pasó exactamente lo mismo con Cerro. Solo le ganó a Cerro en el campeonato, a nadie más. Y está abajo otra vez que Cerro, una Es vergüenza. Una vergüenza, claro. Hay equipos que son así, Babalu. Hay equipos que son así. Ha sido feliz. La Copa de Primera. Pero, Demasiado espera, feliz ¿te este. pone feliz eso? ¿Quién va a ser el campeón ¿Eh? ahora? ¿Qué? ¿Te pone feliz eso? ¿Qué? Y que Olimpia solamente le gana a Cerro y después pierde contra General No, me hacía Caballero. feliz que General te metió 3. Bueno, Y ya estamos arriba otra ¿Quién vez. va a salir campeón ahora? Audios. La comisión directiva del Club Libertad se está movilizando y me parece que le van a repuntar a Patito Aquino, no sé bien. Y Araujo se tomó en serio para jugar el de tomó. titular y meter los goles el sábado. Se tomó en serio. La revancha de la Che, vida. Coque. Qué puta este Teodoro Arce nunca. Época de Olimpia, No cuando paraba jugaba en una. ahí. Más cané fósforo que. No sé, que Franco Horrible. diciendo que van a ganar la Libertadores. ¿Verdad? Qué puta. Teodoro Arce que no era el jugador de tipo era Olimpia. Kylian Y sí. Mbappé Y una pelota mezclado no con parece Yamal. Olimpia. Y festejamos, loco. Y, Y eso es lo que muerto, dijimos, la ley del ex se Le cumplió. odio. ¿Y Jordan Santa Cruz? ¿Cuánto tiene? 25 años tiene Teo Arce. ¿Y Jordan? Jordan también es ex Olimpia. Pero Pero él es él canterano es de Cerro. canterano Canterano de Cerro Porteño. Acá dice, Franco, ¿conoces este tema? A ver.
Eso que yo sentí chocando por tu cola. No. Puta Teodoro, deja de mandar mensaje, güey. Qué plata, Te la Teodoro. conozco, pero ¿por qué a vos te manda eso? No, y por contexto. Qué pesado este Teodoro. Franco, No, acá está páralo. el video. A ver. Por favor, decime que el video de Marcos. Por favor, decime que el video de... Venga. No puede ¡Consiguieron! ser. No puede ser. Espera, a ver. Passion Clips, por favor. Ya tiene su 9. ¡No! ¡Acá está! Ese que dice Franco, acá está el video. ¿Qué subió ese? ¿Qué video es? ¿Qué dice? Pasión y te lo subió. Fabri no pasó ahora, pero Pasión subió, sí. ¿Pero qué video es? Confíe olimpistas, díselo el... Mira esto, por favor, Belén. Te juro por ¿Qué Dios pasó con Marcos? Mandamos un saludo a Marquitos. Mira, Ana, por favor. A ver. Ya tiene su 9. Hoy comenzó el camino. Quiere Richard, le pega. Ya tiene su 9. Hoy comenzó el camino. Quiere Richard, le pega. Pásenme bien. Pásenme bien el video. No Yo- entiendo todavía. es buenísimo. ¿Vos sabés que yo no entiendo el video? No, pasa que nosotros hace rato Yo ya estaba pidiendo un video como loco y ahora vos me mandaron el gol de Richard, hijo de puta. Estamos pidiendo el video de Marcos que dice: prepare su limpita que Benedetto Por va a favor, ser mándeme. goleador". Hace rato ya estaba pidiendo él Ah, es eso. para darle a. Y para bien Franco. Viene hijo de Lucha, le puta. pega. Ah, ahora entiendo. Para ¿Me pueden contra pasar bien el Franco, video, los perros, Sí, por favor, les sí, pido? damos Sí, calor a Hace calor, hace calor. sí, pero vamos al aire. Por favor, la manden bien. ¿Saben quién me mandó un saludo? ¿Quién te ¿Quién? mandó? Me llamó ayer. ¿Quién? Te vi tomando helado ayer. Tipo, Sí. yo también te vi tomando helado. Y con- En una historia de Instagram te vi. Ah, no, postrecito, ¿verdad? Eso. Sí, sí, me obligó. Hace historia. Hijo por canje. ¡No! Viene por el día del padre. Hay que... ¡No! se pasa. ¡Franco! Hay que hacer plata los dos. ¡Qué bárbaro, Shira! Mira. Coque, sacate la... No, me sacaron el Mira número. por quién me llamó ayer 4 minutos de llamada. Me llamó ¿Hablaste con solamente, esa persona? Solamente para saludarme. ¿Quién? ¿Pero 4 minutos te saludó? Mucho. Me habló, le conoce a mi familia. Mi ídolo ya. Demasiado le quiero para pasión. Demasiado le quiero para pasión. ¡Mentira! ¡Te saluda! Demasiado le quiero para pasión. Mi ídolo. ¡Te saluda! ¿Te saluda, Va, pero? vamos a tirar. Mi ídolo me llamó. Pista, tira. Amigo de mi familia había sido ¿Qué es lo que y me llamó, te quiero Crea, si yo digo, ¿qué es lo que es esto de...? mira vos. Vos sabés que yo le quiero a él. Yo demasiado, Yo le aprecio. demasiado pegaría a Robert Singer ¿Qué en es pasión. lo que es creador de contenido? Hija, ¿te imaginas? Viene a Pasión y le hacemos creador de contenido a ¡Ah! Robert Singer. ¿No le podemos invitar? Yo estoy No para sé, yo para no, ayudar a Robert trabajando Singer. él. Él está en una radio AM. Mm. No va a poder venir. Pegaría ser un señor acá con nosotros. Sí, Que nos rete. loco. Que nos rete. Yo estoy Sería valiente. hermoso que Robert Singer esté Te con nosotros. saluda. Pone. Epa. Pásenme a ver el video, chat. Por favor, le pido. Le estoy rogando ya. Así, tipo, yo entiendo el chiste. Yo entiendo que me quieren farrear. Pero por favor. Tenemos audio, a Mi ver. sueño de mandar el video. A ver. ¿Qué tal, Pasión Estudio? Acá viendo el programa full. Guaraní 0 el sábado pasado fue lamentable, realmente. Lamentable Para Guaraní. para Guaraní, Ah, sí, sí. ya que si ganaba se ponía un punto de libertad y ahí Sí. se metía otra vez no en la pelea. Ferfer no apareció, Willy Mendieta ni siquiera tocó la pelota. El único ahí que prácticamente no era titular, el arquero de Guaraní, que fue el tercer arquero, pero después prácticamente el Jiménez. 90% del equipo guaraní fue Lamentablemente. el equipo titular. Y Cerro estaba jugando con suplentes, o sea, eso es lo que yo vi, que Cerro estaba jugando con suplentes. E igual no pudo Guaraní ganar el partido. Yo creo que Chiqui Arce hizo un mal planteamiento. A mi parecer, ¿verdad? La gente de Guaraní respondió. Hubo entre 6.000 y 7.000 hinchas de Guaraní y de Cerro hubo 100 hinchas prácticamente. Pero aún así no pudo ganar el partido, ¿Tenés frío? que era, para mí, era importante. Y si Guaraní ganaba, se metía en la pelea. Y ahora, difícil otra vez, ya que Libertad ahora se está frenando, pero va a empezar a ganar. Yo creo que va a empezar a ganar otra vez, no, y se va a ir. Y este era el partido a ganar. El número es este, mi rey, Igual. 8615 Saludos, 2180. 0986 Saludos. 2180, muchachos. Igual para la ni en gente que pedo quiera habían enviar 7000 audio. personas a Guaraní. No me vayan a joder. Que jamás, ni por si acaso, Ahí ya hubieron enviaron, 7000 personas a Guaraní. No, menos hubo. No sé si hay 7000 personas luego de Guaraní. No, claro que sí. Ahora, Guaraní. este sí creo que es Franco, ¿eh?
Por favor. Porque este duraba 9 segundos. Pero no vamos a nomás. poder ver Ya porque se tiene fue. su 9. Hoy comenzó el camino. Quiere Richard, le pega. Pues este es otro. Pero ahora hay uno que tiene 50 segundos. ¿Y puede reproducir? Yo creo que es este ya. Vamos a esperar que venga Benja Ah, ok. para que pueda poner el video. Yo creo que el chat quiere ver también. ¿Y Quiere ¿Cuál fue el ver. problema de Olimpia en este partido? ¿En este Todo. partido? No, yo te voy a decir algo, así, hablando ¿Qué? sinceramente. Yo no vi el partido. La línea de 3 no funciona. Primero que nada, ¿sabes por qué no, No anda? Por una Funciona, línea de ¿verdad? 5. No, era línea de 3 con carrileros. Carrileros. ¿Sabes quién era tu carrilero? Beto y Zavala. Zavala. Zavala ¿Sabes por qué cumplió. lado? ¿Sabes por qué lado atacó más General Caballero? ¿Por cuál? el lado de Beto y Rojas. ¿Por qué? Porque a la hora de atacar, Beto se iba para arriba y no volvía. Lo mismo que pasó contra Vélez. Y le Allá. dejaba, claro, y le dejaba El 2 a 1 con Sí, Rojas. Y sí, Rojas te le gana la espalda y listo, ya está. No, ¿entendés? pues encima le cuesta volver. Es complicadísimo. O sea, si opinamos realmente del partido, a Rojas le cuesta volver Sí, cuando él sí, se sí, va. Le cuesta un Sí. montón. No, muy Mala muy contratación. Le deja totalmente Muy mal difícil, colocado a la muy mal defensa. parado, para mí, por eso, para mí la línea de 3 no Descartado. funciona. No funciona. Contra Peñarol tenemos que hacer un 4-3-3. Y no van a hacer. Jugar Marcos Gómez con Domínguez y Franco. ¿Qué pasa si se pone cabeza dura y dice, quiero línea de 3? Ya tiene su... ¿A cuánto te da que se le raja a Bustos? Bueno, ¿y cómo Falta va a ser? mucho todavía, Pero en ¿verdad? el 4-3-3. Es la primera derrota en la era Bustos, pero Pero, Olimpia no juega nada. pero no, Olimpia no juega el nada. tema ¿Qué es pasa que si Olimpia no vemos pasa fútbol. ni a Sudamericana? Hay Se catástrofe. pone... No una catástrofe. Pero es Yo no quiero poner malísimo. en la cabeza de Bustos, pues evidentemente no es mal técnico. No, pero Igual que el ahí Cerro. envío... ¿Tenés? no tenemos jugadores que rinden. No hay esa colectividad tampoco. Ahí está, escuchen este al fin será. Al fin. Ay, el aire. Ya tiene su 9. Hoy comenzó el camino. Hoy arrancó el primer peldaño de Darío Benedetto en Olimpia. Ya marcó y ya comenzó. Confíe olimpista. Ya tiene su 9. Ya tiene el hombre que va a ser la estrella en los días oscuros. 13 y Va a 9. ser la persona que va a marcar un antes y un después. Muchos me dicen, no, pero Adebayor hizo lo mismo, no hizo nada. Este señor ya se hizo sentir hoy. Ganó 3-0. Olimpia marcó Darío Benedetto. Así que usted confíe. Usted confíe. El Pipa está en la casa. Me convenció, Andrés. Tiene un poder de A mí me convencimiento. preocupa. Dios, no, ¿cómo Se mojó durmió. Franco? boludo? Había otro. Pero ese güey. Había otro que Ese. mucha Sí, ¿cuál gente fue la dice que onda va a de- meter 0 de goles. Coque ya? Había otro. Tengo- Había otro, chat. Y no es era que, es que este. él es fundamentalista de Benedetto. Había boludo. otro, A ver, a ver chat. qué dice acá Que la hablaba de gente. los 0 Están goles. enviando, ¿eh? Che, ¿cuál fue la onda de Coque ya? Tengo calor y ahora se puso su campera. Tiene que a ti. No toca a ti. Me puse por... Acá está el video, es el que ya enviaron. Este es... Ay, ahora está Sí, ahí, este era Franco, ahí ya están enviando. El Confío aire. Olimpia, Hay confíe. otro. Hay otro, amigo. Enviaron todito. Todito ¿El mismo? están enviando el mismo, sí. Pero hay otro. Hay otro. Todito ¿Y están qué enviando decía el mismo. otro? Mucha gente dice que va a meter Buen 0 día, goles. pasión, Que va a buen ni armar día. quilombo. Así mismo Lamentable. dijo. Lamentable el planteamiento del técnico de Olimpia. No se da cuenta el personaje que no le funciona su línea de 3 e insiste. Su ayudante técnico para eso está. Realmente es un caprichoso nuestro técnico. Para eso está su ayudante técnico, para decirle, hermano, no funciona tu línea de 3, pero insiste. ¿Cómo me pone nervioso? Gran puta este técnico Augusto. No le gusta. Contra Vélez, ya nos metieron un gol de mierda por esta alineación. Sí. Contra Cerro, lo mismo. Lo mismo. Escuché que en conferencia el técnico dijo que a Cerro le ganamos con línea de 3, hermano. ¿Cómo pico? Si terminaste jugando con línea de 4 en el fondo y Richard en el medio. No le otra ganamos vez. con línea de 3 a Cerro, boludo. Este técnico, no sé, hay que darle una pizarapó para que deje ese pelotudo. Basta de línea de 3, boludo. Yo no estoy de acuerdo con A la ver, línea de tres. este va a ser para un clip. Ok. 12:48. 12:48. Muy bien. Y la consulta es... La consulta es: contra Peñarol, ¿jugás con línea de 3 o cambiás a un 4-4-2 normal? Pero la pregunta es malísima. ¿Por qué? Porque yo creo que el único que quiere jugar un 4-3-3 es Bustos.
Creo que no hay una persona sobre la faz de la tierra que hoy te diga que Olimpia tiene que jugar con 3 en el fondo. Más otra vez. El único que quiere jugar es así. Y yo siempre digo, la línea de 3 no es para jugar a Cané. Tenés ese vivo. Y jugadores en la defensa de Olimpia son muy a Cané. Eso es lo que yo siempre digo. La línea de 3 tenés ese pillo vivo, tenés ese un central ordenado. Y Olimpia son todos a Cané sus centrales. Perdón Junior Barreto, perdón Robert Rojas, perdón Maciel, perdón laterales mismo, Beto. Pero malísimo. Bueno, yo tengo muchas dudas, la verdad, con el tema de la alineación. A mí me gustaría un 4-3-3 contra Peñarol. Coincido con Coque. Me gustaría, bueno, que esté Gastón Olveira. Tengo una duda con mi lateral derecho, porque Beto no me está demostrando realmente al 100% su capacidad, pero confío en él. Beto, Licha, Alfonso y Zavala. Me gusta el triplete en el medio campo, con Alex Franco, Javi Domínguez, en el medio Marcos Gómez, Javi Domínguez y Alex Franco acompañándole, y arriba, en punta, Derlis, acompañado de Redes y Leguizamón. Hay un tema contra Peñarol. La tarjeta amarilla, ¿no? La tarjeta amarilla no está ni cierto. Richard ni Derlis. Richard y Entonces, Derlis en no ese pueden caso, para mí, Va a jugar bien Olimpia. Benedetto que salga a para jugar. mí, para jugar mí, bien Olimpia. para mí Benedetto. tiene que jugar 4-3-3. Jugás con Marcos Gómez en el medio, acompañado. Hay que ver si está bien Franco o no. Pero yo le pondría Franco con Domínguez. Ayer En tu defensa jugás con Zavala, lateral izquierdo. Jugás con Licha y Alfonso. Y tu lateral derecho, si bien no lo tenés seguro, ni tampoco a Olmedo, ni Rojas, ni Beto, está otra opción, que es el chico Argüello, que es lateral derecho. Ay, o sea, obviamente no sé si amerita probarlo contra Peñarol, ¿verdad? Obviamente. Y arriba jugás, bueno, con Leguizamón, con Redes, si querés, con Redes, y Benedetto. Ese sería el equipo que pondría yo ahora. Viene Busto y te quiere poner una línea de 3 y ahí cagamos. Demasiado me duele lo de Jam. ¿Qué pasó? Y se va recién de parece al final. Se va a ir. ¿Ya se sabe el club o no? No, se está yendo el cumpleaños de su hija primero. Ahora sí, un ratito. Ah, ¿Qué dice? Este audio es para vos, ¿para quién? Pero demasiado me duele. ¿Qué dice la música? 1. Este es mi tío Kauri en su WhatsApp. El peor chiste del universo. Sí o sí es un tío ese. No, este es FedEx. Imagínate. Che, ¿qué te iba a decir? Más si me da pena lo de Jam. Yo si ves esa locura que vos tenés dentro de tu cabeza, que es muy dentro tuyo, que eres algo. Y mi sueño era así que Jam, no sé, que 6 meses más en Cerro. Se afigura. Tipo No, Chesney, no, puedo ser paraguayo. Después sea otro club, la rompe y le podés llamar por si acaso. Pero... para la selección. Y por si acaso. Qué sé yo, igual ya está lo irá seguramente, ¿verdad? Pero demasiado me duele, pues me hubiera gustado si 6 meses más se podía sacar el papel, y aunque sea de última le llamábamos si necesitábamos en algún momento, pero no se va a poder. Era muy fuerte lo de en su momento Jan a la selección. Y él ¿te acordás? quería. Es que hubo luego una campaña también. Él subió también cosas a redes sociales. Sí, alusiona que le gustaría ser el arquero de la selección, ¿verdad? Pero bueno. Ya no va a ser. Esta sucesión de cosas que... Claro que fue buen no le arquero permite. Jan Fernández. Claro Para que mí fue muy arquero. buen arquero en su momento, ¿eh? De verdad. Ahí dice... Mira, mira, a ver. Enviaron Para lo este que video. El fútbol paraguayo puede ser considerado clase A. Claro. Pero marcó un gol en el último año. Jugó 8 partidos. O sea, Benedetto tiene que venir a sacar una gran versión en Olimpia. Es que le puede hacer. Es que ya le funcionó a Olimpia con Prato. Para mí Darío Benedetto la va a romper en Paraguay. Para mí... Espera. Para vos, Benedetto es un gran refuerzo para Olimpia. Claro que sí, es un 9 con gol. Aunque muchos me digan, che, pero no, un gol nomás en el año, 8 partidos jugados. Yo creo que en nuestro fútbol, Darío Benedetto la va a descoser y tiene todos los elementos que necesita un 9 en Olimpia. Porque Olimpia no tiene goleador. Olimpia no tenía goleador. Ahora para mí con Darío Benedetto es la solución a ese problema. No. Hay otro igual. No puede ser. Hay más. ¿Cuántos videos que hizo Marco Benedetto? 200. Hay otro que hablando en dice... Se acerca la tormenta. Hay otro que dice que la gente dice que va a armar quilombo, que va a armar show y que... ¿No sabes que yo recuerdo ese? Y ese Pero es el ¿sabes que qué yo pasa? quiero. Yo creo que ese no se clipeó, no se llevó Pero a clipear. si mandaban a WhatsApp.
Nadie clipeó, no está en pasión. Alguien mandó nomás WhatsApp. Marco Ese- es más mufa que Belén. Hay uno mejor. Che, pero... No, y vos sabés que Marco dijo que Jonathan Torres No iba a andar. no iba a andar en Cerro. No iba a surgir. Sí, que no iba a surgir. Que tenía 15 partidos y 0 goles. Había sido él el más mufa. Che, pero realmente hablando en serio, entonces ya prácticamente hace 2 campeonatos que Benedetto no hace goles. No. 2 Un gol. campeonatos. Sí, Un sí, gol en 2 un campeonatos. gol en 2 campeonatos. Por algo, vos tenés que saber algo, Belén. ¿Qué tengo que saber, Franquito? Esto es súper importante. Dale. Esto es Quiero aprender lógica. de ti. ¿Qué Vos pasó? tenés que saber algo. Si el futbolista ya no es más llamado a su país de origen, ejemplo, Prato, ejemplo, Benedetto, ejemplo, Araujo, ejemplo, Luciati, si no te llaman ya de tu país, ya están las últimas, es por algo nomás ya. Si ni siquiera el club ese más vende humo de Argentina no te llama, y es por algo. Eso es lo que yo creo siempre y digo, que si ya ni por el fútbol argentino no anda es porque va a venir a robar. Eso es lo que yo siento y siempre pasa lo mismo. Pero Si qué el loco. Curepa que viene y ya ni siquiera le tienen en cuenta en su fútbol, es raro, Eh, rarísimo. Benedetto jugó hasta hace poco en Europa, ¿verdad? Estaba en el Olympique de Marsella. Olympique de Marsella. Sí. Estuvo en su momento, 2019 creo que había arribado. Pero la verdad que a mí me preocupa. El último gol que marcó Darío Benedetto fue el 8 de noviembre de 2024. Muchísimo. Contra Hace Santos 7 Laguna. meses, 7 meses ya. El Querétaro perdió 3-1 y él marcó el último gol. Loco. Benedetto jugó 8 partidos en la Liga MX. Hace 7 meses que Benedetto no hace un gol en una liga profesional. Se parece a mí. Pero... Ya. Benedetto está peor. Ya hablaron lo de Ancelotti también. Sí, háblame. Van a ir a... Vamos a tener Arias no va a Ancelotti, Ancelotti y Arias va a ser Alfaro, titular mañana. Debe ser titular Arias, señor Franquito, para el partido de mañana. ¿Qué hora viaja a Cerro? Arias tiene que ser titular mañana. A mí lo que me preocupa es que le hayan guardado a Araujo, le hayan sacado en el primer tiempo. Porque yo creo que en la retorcida mente de Martínez, él va a ser titular. Sergio Araujo, de alguna manera. Araujo está en Siento plan. que le sacaron el 45, no sé si por molestia o por aguardarlo, pero yo creo que Araujo y todo va a jugar. Imagínate lo que te digo. No es mi gusto, no es lo que quiero, pero si mete gol. Pero yo creo que Martínez le va a poner titular a Araujo. Pero ya se dio por finalizado el acuerdo de Gianni Cerro, ¿verdad? Así Sí. parece. Para Sí. vos, Belén va a ser Arias. El arquero de Cerro Porteño ante el Sporting Cristal. Sí. Merecidamente, como corresponde. Yo dije en su momento que a mí me gustaría verlo a él en el arco en copas internacionales y por sobre todo por el carácter que demuestra para ser titular. Porque tiene actitud, tiene carácter, Grita. es un muy buen portero, es un líder dentro del campo de juego. Ya se notó eso justamente contra Palmeiras y también en este último partido de Copa Nacional, acá en la Copa de Primera. La verdad que es un arquero que Cerro necesitaba por seguridad bajo los 3 palos y también por la comunicación que tiene con sus jugadores. Me gusta Martín Arias, debe ser titular contra Sporting Cristal. ¿Sabes a quién no le quiero? ¿A quién? Y siento que vino hasta a armar quilombo en el club. ¿Eh? Y demasiado poco tiempo estuvo. ¿Quién, pa? ¿Quién? Gavilán. Gavilán. Se Como peleó con todo el mundo. ¿De Le qué? rajaron a Claudio Aquino, le rajaron a 4 o 5 más, le apartaron, Pero vos estás quilombo. hablando del DT. Sí. Uy. Creo que él fue una gran piedra en el zapato de Cerro Porteño. Ahora me estoy poniendo a pensar nomás. Qué mucho quilombo armó Gavilán en tan poco tiempo. Ahora me puse a pensar en eso y de verdad... palo. ¿Quién se había ido en su Trajo era? ¿No te acuerdas que trajo gente afuera de ¿Quién se Brasil? fue en la era Gavilán? ¿Quién dejó Cerro Porteño en era Gavilán? Muchos. Muchos. Aquino principalmente. Aquino fue uno de los principales que se fue después de la era Gavinel. Y que después, y ahí se fue a Vélez. 2023 fue Y eso. la rompió. 2023 creo que fue. 2024. ¿No te acuerdas que trajo un montón de también técnicos y Sí, o sea, no sí, técnicos, armó- asistentes, todo un armó equipo muchísimo. brasilero? Pero Armó él muchísimo, ya, sí. él ya dejó totalmente el departamento de Cerro Porteño, Sí, ¿verdad? sí. O sea, ya no se dedica a estar Ah, en y el... ahí dice Beto, Claudio Aquino, Carrascal. Carrascal, sí. Fueron varios los que dejaron. Pero Sarambía muy duró demasiado poco. Sí. Se va, Sí, va a no, él viajar. se quedó poquito tiempo. Jorge Morel va a viajar. ¿A dónde? Va a estar a disposición. ¿De quién? Acá estoy leyendo el posteo que hace Dani Ah, Masica. pensé, me está asustando, No, pensé no, otra no. cosa me está hablando. Dani Masica dice que Jorge Morel va a ser parte de la delegación azulgrana para el juego en Lima. El volante
estará a disposición frente al Sporting Cristal. Confirmaremos si es que se va a desarrollar de forma titular o estará en la banca. Esa es una buena noticia. Tarde juega Cerro, ¿eh? 9:30. ¿Qué dice? Yo Tarde. ayer con mi boleta cuando me faltaba solo limpia. ¿Sabe qué? No se Pon puede. ahí el video, Va, Benja. Épico Olimpia. Uy. Hay una info de último A ver, momento ¿cuál para, es la info, Belén? para los hinchas azulgranas. Epa, me gusta, me gusta, me gusta. Información. Para el hincha azulgrana. Bruno Pon comenta que Alan Benítez renovaría con Cerro Porteño y esto lo confirma Miguel Carrizosa. Así que el lateral de buen momento en Cerro Porteño estaría renovando con el club azulgrana. ¿Estás feliz, Franco? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Real? Yo le quiero dar a la Benítez. ¿Le crees? Es mi pecado con culpa. ¿Ves esos gustos culposos? ¿Cuál es tu gusto culposo? No puedo decir. Y el mío es a la Benítez. No puedo decir al aire. ¿Tu gusto culposo? ¿Ves ese futbolista que es un gusto culposo? Que sabe que un inútil, pero le tiene un cariño. Que toma la peor decisión posible, pero es tu gusto culposo, hermano. Yo tuve mucho gusto culposo en el fútbol. Y a ser sincero. Beto Spínola fue mi gusto culposo. Mucho tiempo. Enzo Jiménez, mediocampista. Y le quería. Sacrificado, ¿verdad? ¿Entendés? Carrascal también en tu época te gustó, Fue te gustaba mi mucho, época, un ¿verdad? gusto culposo. ¿Entendés? Todos tuvimos un gusto culposo en algún momento. Lateral de buen momento, Coque de Bayor. Y también, la neta de Bayor fue un gusto culposo que tuvo. ¿Eh? ¿Cuál? A de Bayor. No rindió nunca. Benedetto es el de Marcos. Vos sabés gusto que Benedetto culposo. también yo tengo un gusto culposo con Benedetto. ¿Eh? ¿Te Para querés? mí. Sí, le quiero mucho a Gusto Benedetto. culposo, yo quería que Roque termine su carrera en Olimpia. Bueno, Pero eso era queríamos- más obvio. queríamos Eso todo. pegaría. Eso es lo A que el ver. hincha esperaba. Sí, luego. sí. Tenemos audio. Dale, audios. Video, adelante. A ver, ¿cuál es el video? Hay video. Una tormenta se avecina en nuestro fútbol. Y no Ya vimos que estamos preparados. a no ser que tiene. Lucas Prato. No hay un Darío edit algo más. Benedetto, dos leyendas que en su tiempo No, el mismo fueron de siempre. rivales en las batallas. No, sacaron. A ver, reproducamos audios. Algo con los puntos de canal tengo como 500.000. Vamos a empezar. ¿Y Coca en No, Nicaragua? no reproduce los audios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Canjear los No, pues ese tenemos, Tenemos que que poner ver, ofertas, tenemos que que ver pueden con canjear. gente, a ver con la gente de Pilsen para poder. Da Vamos a regalo. poner entrada y todo eso, a ver. Ahorita por el audio, Benja. Porfa. Lo único que le pido a Busto es que no le haga jugar a Hugo Adrián Benítez. Por favor. Dios mío, ese no sabe ni correr el tipo, boludo. No era peor la- Está bien, en los primeros días que empezó a jugar en primera demostraba que era algo importante, peor que el jugaba, jugadorazo. Hugo que Adrián. peleaba hasta lo último, pero Claro, ahora no sé delantero. qué le pasa. Y no era la Eh, promesa no del sé. Club Olimpia, historia de superación. Y- se y el rompió año- rodillas, y el va a ir año mejorando. pasado. Pues buen jugador, no sé por qué le bajan la caña a los perros. Realmente No, pero no está rindiendo. no está rindiendo, no está bien. Ah, Natalio, No, debería- Natalio. Malos. debería- Natalio. ¡Natalio! Buenas tardes, chicos. ¿Qué ¿Cómo come? están? ¿Tallarín? Bendiciones ¿Vos? para ustedes, que Caldo. Dios. ¿Vos? Para mí está comiendo tallarín. ¿Chat? Caldo. No, no repitas. No, no tengo que repetir. Caldo. No. Soy yo otro día. ¿Chat? Caldo de buriburi, yo digo. ¿Vos bori? Sí. buriburi. Tallarín, un sollo. ¿Qué come Bien. Natalio? Es A como ver. tira un sollo, ¿eh? Esta A es ver. Vamos a escuchar. Dios los bendiga siempre, a su familia y para A vos usted también, también, lo amén. guarde de todo mal peligro. Un desastre de libertad. Cómo juega. Sufre, No Natalio. convence, no tiene precisión. Da pena. Buena fuerte. Ojalá que la dirigencia se ponga a la pila y haga una reunión con los jugadores, con el Patito Aquino. Tiene que estar en la reunión presente también Horacio Cartever, al nuestro querido Club Libertad. Libertad no puede estar perdiendo puntos por el Mandala al campeonato. frente, Natalio. 5 partidos que no ganamos. Es triste, estamos todos dolidos los liberteños. No sé qué es lo que pasa en nuestro club, pero es lamentable cómo juega Libertad. Y ojalá que ya que comienza a ganar ya sus 4 partidos que le queda. Si no, se va a despedir en este campeonato. Bendita gallo esa. ¿Qué es lo que está almorzando? Pero hay jugadores que ya no rinden en la cancha. Algunos ya hay que
Pegala, ¿te acuerdas? alguno lo que nos rinde. Hay varios de ellos. Yo no voy a decir nombre, pero hay varios jugadores que no están lidiando en el club. Pero estamos todos ligados los liberteños. Pero vamos a ver qué pasa. Y esto sí, Libertad no sale campeón ya, tiene que traer urgente un entrenador de afuera. Me gustaría argentino. O sea, Tibón Torres también buen técnico. quiere O cambiarlo está también Patito. el Botellón Castilla. O Sarabia, conocido de la casa. Ahora voy a cocinar un arroz seco, con guiso de carne, con ensalada de repollo, con mandioca y chipaguazú. Un Guiso de abrazo. arroz seco con ensalada de carne. A ver, el arroz. Qué rico, ¿eh? A ver, este dice no es jueves, pero un día para recordar lo de Mufa Blue. Pasa que no, una vergüenza si Olimpia gana 1-0 a Bulo Bulo. ¿Cuánto tiene que ganar Belén? 5-0 le tiene que ganar. Olimpia no debería ni pisar Paraguay si le gana 1-0 a Bulo Bulo. Ese día. No, espera, encima subió una cuenta que se llama Aguante el Ciclón. No, Belén, no. ¿Y por qué a lo que se nos echa al estadio? Llegué. Nosotros somos víctimas. Nosotros nos farrean, se nos jode y otra se nos echa al estadio. A nosotros no nos echan. No, a nosotros nos quieren. Yo A más nosotros nos quiere legalmente. Legalmente nos quieren. Legalmente nos quiere. Vos sabés que me di cuenta yo de algo. calculé que- Buena onda son con nosotros. Legalmente, vos sabés que me di cuenta de algo. Vos sabés que mucha gente de la barra Olimpia conoce pasión. Sí. Te pudiste levantar la hora, me dijo uno. ¿Mm? En vivo. ¿Qué? Pues ese sí yo soy de la barra. ¿Qué Me vio? dijo, te puedes pisotar. ¿Cuándo vio? Y la hicimos llamada por... Ah, el chico que no, está no. viendo por TikTok. No, no, no. Buena onda fue. No, no, no. Bueno, Pero mucho, la gente de Olimpia ve mucho pasión. Conoce mucho. Ojalá que no me... Y nos quieren porque no nos mandan a la mierda. Yo tengo miedo que me echen en la cancha de Cerro, yo soy sincero. ¿Pero por qué si vos sos pasión? Vos no Y sos... pues ya se están agarrando con todo el mundo. Cerro Iteco se le echó. Y Cerro Iteco es el más bueno. Un saludo a nuestros... Sí, pero yo le se mando le echó saludo porque le defendió a... No, yo a mí nadie nuestro que me estimado. defienda. A mí que se me eche nomás. Un saludo a mis amigos y amigas cerristas. A ver, ¿esto qué es? A poco llepe, dale ya nega. Ya vieron que Alfaro ya dejó bien en claro que Gatito va a ser el titular indiscutible de la selección. ¿Vimos? Sí, vimos. Perfecto, está bien. Está bien, o ¿Está sea, bien? pero espera. ¿Está bien? Gatito es arquero de selección. Gatito es arquero de selección. Ya dijimos esto. Esto ya lo Hablamos. dijimos, o sea, hay arqueros que en clubes capaz no rinden, pero en selección son otra cosa. Para mí, Como el Gatito... Dibu. Yo también decía. Bueno, Es que hay tenés campeonatos. razón. Como el Dibu, Como el Dibu. como el Muslera en su Dibu. época. Sí. Como Justo Villar. Son cosas así literalmente del fútbol. Que no entendés cómo es que Como sea. Eduardo Vargas en Chile. El fútbol no tiene lógica. Y bueno, Ahí- en la selección rinde Gatito. Andrés RKT dice, qué humilde Guaraní, dándole alegría a los más necesitados. Andrés de Guaraní. Por eso está- Obvio. está diciendo ¿Qué eso. le pasa a Guaraní realmente? Es pecheo. Pecheo. A ver, audio. Buenas, Pasión Estudio. Hola. Ya que se están acordando ¿De quién? de los Mufa que eran Marcos, que es Marcos, y de Belén también me acuerdo de un audio. ¿Cuál? O sea, uno que hicieron ustedes, la predicción de quién iba a salir figura y jugador del partido, goleador, lo que sea. Ah. Y Belén dijo que la figura iba a ser Gatito. Yo fui ese. No vaya a creer. Y ahora ya sabemos cómo está Gatito. No vaya a creer. Al pedo te queman, yo fui. ¡Yo fui! Yo fui, al pedo Yo te no me queman. acuerdo que yo haya dicho Yo el fui, gatito, Te la están verdad. quemando al pedo, Belén, yo fui. Porque yo pedí En que el clásico que te acuerdas que regaló 2 goles. Porque, ¿cómo? Sí, yo, cierto. yo pedí que Martín Ese fue Arias antes, sea arquero de antes del Cerro. clásico de defensores. Sí. Yo no soy pro, Sí, no sí, fui sí. pro, Vos no sos pro Gatito. gato. No, en la selección sí, pero en Cerro no. En Cerro soy pro Martín Arias. Muy bien. ¿Hay audio? ¿Cómo que Gatito arquero de selección, amigo? El arquero más inseguro del mundo, papá. Pasa que en la selección no se nota tanto sus errores porque le tiene a Alderete, le tiene a los mejores centrales por ahí. Pero no transmite esa seguridad, hermano. Pausa. Urgente hay que buscar otro arquero. Pausa. Antes nuestra defensa era la zamputa, te estoy hablando de 2010. Pausa. Y estaba seguro que lo Pausa. que se iba a ir a largo, nuestro arquero iba a Pausa. responder porque te... Contra Colombia. Nos salvó el culo. Y bien que Clock habrá estado vos. Bien que habrá festejado la atajada de Gatito. Contra Colombia hizo un muy buen partido Gatito. Y en Paraguay no falló. Y es la verdad. Le duela a quien le duela y Mauro hizo olimpista.
¿O no nos salvó contra Colombia? Para mí ¿No hay, atajó? hay arqueros, claro que sí. Por eso yo te digo, para mí hay arqueros que son de selección y otros arqueros que son para club. A mí yo siento que Gatito funciona en selección. ¿Me da seguridad? No. ¿Funciona? Sí. Ese es otro tema. Pero ahora, sí, hagamos esto. ¿A quién lo pones? A Orlando Gil, que está teniendo un buen presente en San Lorenzo. Pero ¿qué pasa si le pesa la camiseta a la Luis Roja? Puede ¿Entendés? pasar. Que lo pasó con Morínigo. ¿Qué puede pasar? Que Libertad, un arquerazo, se fue ¡No! a jugar en... ¡No! Aparte que... Una vergüenza fue eso. Por nivel no tendría que haber estado en la selección Morínigo. Pido 1000 disculpas. No, yo sé. Morínigo. Pero vos no te... Perdón, Morínigo, pero de verdad fue una vergüenza. El técnico de Libertad se fue y le llevó a todos los jugadores de Libertad a ver si vendía algo. Déjense de joder, boludo. Tenían Morínigo, Néstor Jiménez, una vergüenza de la selección. Ernesto Caballero, después Iván Piris. Espinosa. Tres laterales de Espinosa. Una vergüenza, ni era. Campuzano no viajó, ¿no? Campuzano. Una vergüenza, ni era. No me hablen de Morínigo porque él fue... No sé cómo. Extrañamente, titular en la selección. No banqué jamás y no voy a bancar. Esa Paraguay Libertad Copa América fue una vergüenza. Paraguay Libertad. Parece una vergüenza. Una vergüenza. Liberguay Copa América. Pelado, ni fue como... Pero, Último salimos. Pero Belén, ponete a pensar. Néstor Jiménez convocado a la selección. Ernesto Caballero. Campuzano. Tres laterales Libertad habían. 3. Piris. Piri, Espinosa y los 3 laterales estaban. Sí. Piri, Espinosa y... El que vio lo dice, ¿cómo vas a saber eso si Gil va a funcionar o no? Si no lo prueban, ya Ramírez. Piropo que son más cerritas que el Franco. Amigo, Ramírez. ¿vos pensás que Alfaro, que está invicto hace 8 partidos en la eliminatoria, va a cambiar su arquero? Obviamente que no, boludo. No va ni a cambiar. ¿Y por qué ese Rita bancar a Gatito? Es tu anticerrismo que te está Gatito en hiriendo. selección. Yo te banco hierve Gatito el en anticerrismo, te hierve. Y lo odias a Gatito, pues arquero de Cerro. Y en Cerro no rinde. No Obvio está que atajando. tiene- Pero selección no salvó el culo y varias veces. Obvio que tiene falencia, es normal. Es categórico eso en la selección, que tenga errores. Pero yo le banco a Gatito en la Luis Roja. Sí. Demostró ser titular. Tiene otra sintonía con los jugadores que le toca jugar en cancha con sus 10 compañeros Imagínate restantes. a cambiar ahora de arquero. No. Al banco. pedo, estamos Y a- perfectos. Y aparte que sobre todo, el jugador te rinde cuando se siente confiado. Alfaro le da confianza a Gatito. El tipo dice, yo soy de Nacional, somos más grandes que ustedes, Franco. ¿Cuántas finales de Copa tenés? Mi brother, en tu club, yo me he ido a la cancha de Nacional alguna que otra vez a ver partido de Cerro de visitante. Y es una vergüenza tu club. Una vergüenza. Chuta fuerte la pelota y se va al stock. ¡No! Chuta fuerte la pelota y rebota por la pared y entra otra vez en la cancha. Una vergüenza tu club. Eso era antes. Espera, cuando... Sí, pero me gusta putear contra Che, eso todavía. cuenta 2 finales así para Nacional. Tipo, antes fuera ida y vuelta. Entonces, cuenta 2 finales. Una final. Claro, o sea, Ay, tuvo la final. 2 finales, vos. Así de querés joder ya, O sea, vos. y bueno, si son 2 finales, el Sí, tiene Olimpia tiene, 14 por por Libertadores. eso. boludo. Es muy difícil. Le odio a la gente nacional. No, salió a los No hablaba del clásico, hablaba de cuando empezó el año y ustedes dijeron que no iban a... O sea, predijeron que no iban a salir figura del campeonato y todas esas cosas. Y Belén dijo por Gatito. A eso me refería. No recuerdo. Te quiero igual, Belén. Tenés que estar para beso para la vos. selección, sí o sí. No, Belén ya le soltó la mano a Alfaro. Alfaro le soltó la mano a Belén. Ah, sí, decí nomás. Yo no, ¿saben qué? Yo no voy a hablar de la albirroja de ahora en más. ¿Por qué? No voy a hablar. Porque le puedo verlo, si no, le puedo... Belén, quiero hacerte una pregunta. Pero ¿cómo vos pasaste de ser la cábala a Mufa Blue en tan poco tiempo? Yo no puedo creer. Se rompió porque no me dejaron más entrar. Con los Sí, jugadores. y desde esa vez fui Mufa Blue ya. ¿Vos sos consciente que vos sos la única persona que habrá entrado tantas veces con los jugadores en tan poco tiempo? No, las criaturas. Pero no se repite, se van cambiando. Los hijos ahí de los... Ahí dice Cookie Yo fui dice la la del hijo Belu de- que me cerró la Me boca. fui. Yo una vez salí con Ramber Vera y tenía parientes trabajando así ahí. Y, salí. No, Franco, no, Franco. Y me fui con 3 compañeritos. No, yo Me ya- fui con yo- 3 compañeros. Mi socio le agarró a Evo, otro socio le agarró a Roque. Y vos le agarraste a Ramber. Y ya no quedaba nadie. Le veo Ramber Vera y la agarré su mano a Ramber Vera. Y salí con Ramber Vera. Contra Chile fue. ¿Qué partido fue? Eh, ¿Será que hay? Sí, tiene... Tenemos que hacer otra ¿Para cosa qué- ya qué para... parti- ¿Qué partido? para En esa controlar página el de año. Nelson lo que hay que ver. ¿No te acuerdas qué año? Sí me acuerdo. ¿Qué año fue? 2012, por ahí.
Olimpia Chile 2002. Y tenías Espera, 10. Chile, la puta. Tenías 10 años. 11. Fue un partido en el Defensores. Tenemos que hacer otras cosas ya. Hija de puta, ¿vos te imaginas que en esa página de Nelson ves que se ve todo el partido? Paraguay-Chile. ¿Cómo es Paraguay-Chile 2012, verdad? No sé cuándo fue. Vos sí que iba a aparecer con Ram Berbera. ¿En dónde? Y en las imágenes del partido. ¿Fue partido amistoso? ¿Tenía remera blanca? No me acuerdo, pero fue en el Agrandá un poco Defensores. la foto. Fue en qué año, no sé si fue 2012. Puede haber sido. Amistoso. Fue Fecha FIFA. post 2010. 2011, 2012. Fecha No, FIFA. fecha FIFA. Eliminatorias. Eliminatorias. En Asunción. Eliminatorias de FIFA. No, 2009 habrá sido. Ah, O 2000. No. Paraguay. Belén Perdimos. Mufa partidos y Marcos Mufa ¿Perdimos? jugadores. 2-0. Ojo. Paraguay, Chile, en eliminatoria de Sudáfrica 2010. ¿Vos sí que aparezco? 2-0. Acá está, partido completo, dice. ¿Dónde hay eso? En este primer tiempo, Paraguay buscará de izquierda a derecha en su pantalla. No me muestra. No me muestra ni cuando salgo. Mi sueño es encontrar seguido. Y él te agarró de la mano, Ramber Vera. Y cantaron el himno y él te ponía la mano en los hombros. Y vos así. A los Creo que era Ram Berbera. Capaz no era Ram Berbera. Yo estoy seguro que era Ram Berbera. Me acuerdo más o menos. ¿Y te saludó el jugador? ¿Buena onda o no? Sí, buena onda. Demasiado mi sueño es poder encontrar algo así. Acá vengo la salida. Yo realmente cuando era chiquitita, con razón perdimos Cangüe. No aparece. Y en esa página de Nelson que tiene el partido completo. ¿Cómo se llama esa página de Nelson? ¿Se acuerdan? Chat, usted que le presta más atención a Nelson que nosotros. No sé cuál es. Pero vos sabés que yo de chica demasiado quería antes, cuando yo veía por la tele y eso los partidos. Cuando tenía, qué sé yo, 5 o 6 años, yo demasiado quería salir con los jugadores porque veía las criaturas que salían. Después de grande se me cumplió. Así con la vida. Yo quería saber si eso se pagaba o no. Yo sí quería saber. Yo pensaba también que se eso. pagaba. Yo para pensaba salir que con eran los Medio hijos de nepo, los jugadores. ¿Eh? Medio nepo tenés. Y yo no sé, no. Yo decía del que. sponsor, eso ya. Yo decía que todos los jugadores eran papas. Porque yo pensaba que eran sus hijos, papá. Sí. No, chat, déjense mal educados. ¿Cómo pio eso van a decir no es ni en esa No, página? pero yo ya no voy a salir, yo ya no quiero más. Ya está. Coque, Vamos a hacer otra cosa. Mira Coquevi. Gran badulaque, Coque. ¿Qué hace Coquevi? ¿Qué podemos hacer realmente ¡Vamos! contra Uruguay? Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer contra Uruguay. Y tenemos que romperla y otra vez como siempre. ¿Qué podemos hacer? Te da tipo Contra Uruguay. En un show. Es que ganamos, es que clasificamos, loco. Paraguay gana ese Sí. partido y ya clasifica. Chimaca. Es más, creo que Paraguay Sí. puede clasificar, por tema de resultado, Paraguay puede clasificar Sí. contra Brasil. En el caso de empatar. No contra. Pero ese Brasil. ya. Pero yo digo Pero ese- acá. Imagínate, podemos repetir lo que sucedió en el 2009 contra Argentina. Ujú. 1-0. Hay que pensar qué podemos hacer, la verdad. Porque en serio, de ganar, nosotros ya. Yo no sé, yo te digo algo, para mí... De ganar, sí. Y Pero esperar ¿qué- resultados. Yo quiero saber, ¿cómo te sentirías? Tenemos que ganar. Tenemos que ganar ese partido como sea y clasificar. ¿Cómo te sentirías si... O sea, ¿cómo sería, Hija. cómo estaría Belén Si es que clasificamos. si es que clasifica? En ese partido contra Uruguay. Claro. No sé, güey. Yo ya sé quilombo. Desastre, la verdad. Porque uno luego de que tengo la oportunidad de trabajar para un medio, para una marca, que trabaja con Albirroja, Ajá. Pilsen, y otra vez vivir esa sensación, no. Yo ya tengo todo, yo ya tengo mi visa, yo ya dije, es más, si no me mandan cobertura, todo bien, que le manden a quien merezca, pero yo me voy a ir al Mundial. Yo me hice mi visa con miras al Mundial. Me voy a ir por mi cuenta, inclusive todo, pero yo estoy, porque... Y no voy a hablar de los resultados. Yo creo que esa va a ser mi cábala. No voy a hablar de resultados contra Uruguay. Pero sí, esperemos que sea algo bueno, ¿verdad? Menos de un mes falta, el 5 de junio. El 5 y después el 10. 5 de julio. Junio. Junio. 5 de ¿Eh? junio. Sí, ya el Sí, próximo mes. jueves. ¿Menos de un mes? En el estadio. Menos de un... A ¿Y ver, contra Brasil cuándo es? el 10. 10 de julio. Junio. Junio. Sí. Bueno, quiero hablar de este tema hablando de Brasil. A la gente en el chat le consulto en TikTok y en Twitch. ¿Cuánto creen ustedes?
¿Cuánto creen que va a ganar Ancelotti por mes? Por mes. Por mes. Por mes. ¿Cuánto sería el salario el sueldo de Carlo Ancelotti en la selección brasileña? Porque acá están mencionando que está negociando Ancelotti un posible amistoso contra su ex, o sea, contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Está dentro del negocio. Se habla de que tendría un bono de 5 millones de euros por ganar el Mundial del 2026. Ancelotti. Ancelotti. Tendría viajes en jet privado a Europa. Y como dice nuestra gente en Twitch, están comentando, el sueldo sería de $900.000 mensuales. O sea, Ancelotti termina el combo por eliminatorias de FIFA y cuando quiere puede ir a Europa un ratito, hacer una escapadita, a visitar, a ver, hacer un scouting de los partidos de los jugadores con jet privado que va a poner la Confederación Brasileña de Fútbol. ¡Qué locura! Está dentro del negocio. O sea, él no va a pagar nada. Eso va a pagar la... ¿Va a pagar la federación? Sí, así mismo. Por favor. Sí. ¡Hacelo, Alfaro! ¡Hacelo! ¡Hacelo! Y encima sería el primer partido de De local. De local contra Alfaro. Sí. Brasil de local, el primer partido de Ancelotti. ¿Te imaginas un Sao Paulo. baile? Un 2-1. Era un 2-1. Ponele. 2-1. Empieza ganando Brasil. Y lo da vuelta. Con una masterclass de Alfaro. Encima de Ancelotti. En Sao Paulo. Que meta a Ángel Romero otra vez. ¡Ah! Pero sería una locura. ¡Eduque, Alfaro! ¡Eduque! Sería una locura. Sería hermoso, ¿eh? Sería hermoso. Hace rato no tuvimos un suscriptor, ¿eh? Quiero agradecerle a la gente que se suscribió. Creo que Pablo regaló un... Pablo algo. Ahí está Merce. Hablando de Marce. ¡Grande, Marce! ¡Una super Mr. T! ¡Qué grande! Gracias, muchachos. Hay que recuperar la plata del viaje. Muchas gracias. Pero para Paraguay y Uruguay, estamos bien dentro de todo, ¿verdad? Porque Claro. No, Paraguay está A muy ver. bien en la eliminatoria. Enciso que viene muy bien. Sí, viene viene bien. siendo jugador de partidos. Sí. El man of the match, creo que se le decía, ¿verdad? Después, bueno, Ramón Sosa, quien no está teniendo minutos. Pero está en el siempre- banca. Claro, pero siempre es una opción de recambio para Alfaro. Ajá. Después le tenemos a Diego Gómez. Diego Gómez. Que está bien también. que está bien. Igual me parece que Alderete, que es titular. debería darle más minutos a Gómez. Pero en el Hursel Brighton. sabemos que es un burro a pedal. La vez pasada alemán entró a cambiar el Tembó, partido. Sí. Pedazo de burro. Después, ¿quiénes serían convocados en el plano local? ¿Quiénes merecen ser convocados del plano local para la albirroja? Por la actualidad que tiene. Vos sabés que a mí no me desagrada por una cuestión de merecimiento, o sea, de mérito, por lo que está demostrando en estos últimos meses. Vargas, el central de Guaraní. Mira, bo. No me desagradaría. Yo creo que, bueno, los que van a ir del plano local, sí o sí va a ser Gatito. Sí. Sí o sí va a ser Velázquez. La gente dice Teo Arce, Alan Benítez, nadie. Vos sabés que yo estoy en eso también. Yo creo que nadie. Nadie dice acá. Aparte, bueno, de que va a ir sí o sí Gatito y va a ir sí o sí Velázquez. ¿verdad? Pero yo siento que dentro de todo no. ¿A quién lo llevas? Yo no digo que tiene que ser titular Vargas. Yo No, estoy no, diciendo no, por una no. cuestión de merecimiento, gente. Estamos diciendo por... Si por querés temas de- rescatar a alguien del plano local. Porque Gatito, como vos decís, sí o sí va a ser convocado. ¿Verdad? Pero que se entienda, una cuestión de merecimiento, porque está haciendo un buen trabajo para que empiece, qué sé yo, a tener un tipo de cierto tipo de roce. Leguizamón pregunta a Marce. No sé. No sé. No sé. No creo, la verdad. No creo. ¿En Olimpia quién? Es Redes que no hay nadie tampoco. a la altura. Gente Redes de nuestro tampoco. fútbol. Ernesto Caballero, Derly González tampoco. Redes tampoco. Robert Rojas, una locura. Pregunto, no. Una opción podría ser, bueno, a mí me, la verdad que, y las veces que tuvo la oportunidad también de defender la albirroja lo hizo realmente bastante bien. Robert Piris. Robert Piris. No sería mala opción, ¿eh? Yo también quiero irme al baño ahora.
Robert Piris, que podría ser una opción. ¿Pasó un baño? Pasé un baño. Estamos consultando Franco. Ay, mamá, yo ya sé lo que va a decir Franco. Quiero escuchar qué dice Franco. Ya sé lo que va a Estamos decir Franco. posible convocados, o sea, ¿quiénes deberían ser convocados ¿Del plano local? del plano local? En Nadie. el caso de que existiese la oportunidad. Nadie. Gatito por Gustavo ejemplo sí o sí va a Velázquez ser y convocado. Gatito. Gustavo Velázquez y Gatito, nadie más. Después nadie más en Guaraní, en Cerro. Nadie. Gustavo Porque Velázquez Gustavo Alfaro y Gatito. estuvo haciendo su scouting, estuvo visitando partidos de la Copa de Primera para ver a quién se le puede convocar. Gustavo Velázquez y Gatito, nadie más. Leguizamón, chat. Leguizamón no creo, no va a tener ni tiempo para jugar, o sea, en vez de quién. Dice, a ver, por regularidad, vamos por merecimiento, nadie, pero por regularidad, Vargas, Alan Benítez, Leguizamón y Piris Damota, dice. Yo concuerdo con Robert Piris Damota. No, ni él. Tampoco. No es que- Yo no te digo que entra a ser titular. No, pero es que nadie, la para verdad. barajar nada más. Y para mí nadie, Belén, debería O si ir es a que la se tiene selección que aparte hacer de sí o Gustavo sí. Velázquez. Pero si se tiene que hacer sí o sí una convocatoria del plano local, Sí o sí. sacándole a ellos dos. Sacándole a Gatito y a Velázquez. A mí me gusta Vargas. Alexis Cantero, Máximo. No, estoy pensando en un jugador del fútbol paraguayo que se rescate y que diga, este tiene que jugar. Alexis Cantero, No, que porque es un pibe y puede tener Este roce tiene en que la ser selección. convocado. A eso es lo que voy. Porque yo dije para... Es que no veo a nadie. No. Redes debe ir ni en pedo. Jamás Redes debería de ir. Redes. Ferfer dice el chat, pero Ferfer no va a jugar tampoco. Vos sabés que no veo a nadie del plano local que podría ser convocado. A nadie. Ni a uno. Aparte de Gustavo Velázquez y nuestro querido amigo Gatito. Nadie, Belén. Pero es que no hay merecimiento de nadie. El campeonato está demasiado flojo de nivel. No tenés un jugador que valga la pena llevar. ¿Quién vale la pena llevar realmente, aparte de Gatito y Gustavo Velázquez, que podrían llegar a jugar? ¿Quién vale la pena llevar? Que puedan jugar. ¿Quién? No, la verdad que no. Está, Nadie. Está totalmente decaído. el Pero fútbol ni paraguayo. siquiera de suplente, te digo. O sea, ¿cuáles fueron los últimos del plano local que jugaron, aparte de Gatito y Velázquez? ¿Quiénes se fueron del plano local? Se fue a Redes, no jugó. Se fue Leonardo Rivas, no jugó. Se fue Wilder Viera, no jugó. No, Wilder Viera jugó. Wilder Viera Leo jugó contra Rivas Uruguay. no Leo jugó. Rivas no jugó. No jugó. Redes tampoco. Redes tampoco. ¿Qué otro jugador del plano local llevamos? Campuzano. Llegó a jugar en un momento, pero ya no tiene nivel. De Libertad tampoco. Melgarejo me parece que también bajó su rendimiento. Nadie jugó. Tenemos audios. Bueno, vamos a escuchar. Audios. ¿Qué tal, Pasión? Hola. Quiero hablar sobre Gil y Gatito. Dale. Gatito es buen arquero para la selección, Sí. pero hay que decir que tiene enfrente unos centrales increíbles que son muy valorados a nivel en Sudamérica y parte del mundo, ¿verdad? Pero lo de Gil es un jugador a futuro y necesitamos retenerlo ya porque los argentinos, en especial la prensa, están como loquitos porque juegue por su selección también, así que por lo menos hay que darle un partido ya, nomás luego a Gil. Me gusta la idea de Gil, pero no escuché que los argentinos le quieran llevar, ¿cierto? Yo no escuché eso. Pero demasiado mucho le falta. No, es imposible. Yo creo que es imposible que Orlando Gil vaya por o sea, ¿ustedes se acuerdan el humo que vendieron que Arzamendi se iba a ir a jugar por Argentina? Cierto. Si no jugaba por Paraguay. Cierto. Se habló. Pero él podía, pero él no tiene nacionalidad argentina, Orlando Gil, si no estoy equivocado. No tiene. Estábamos viendo el tema de... No, nada. Vos sabés que no estoy viendo ni una persona que diga nada de Argentina. Yo tampoco. Estoy buscando. Yo creo que no va a ir a Argentina. Le falta mucho tiempo, muchos No, años. aparte que capaz ya le gustó el tema de la convocatoria que le hizo Alfaro. Sí. Porque en el combo pasado él estuvo. Hay que darle tiempo. Y ese pues es un guiño o es un mimo también para el jugador. O sea, Alfaro dijo en conferencia de prensa, yo lo convoqué para que empiece a tener un poquito más de roce, para que vea cómo se trabaja en equipo, para que vea cómo se tratan entre ellos, el caso de Gatito, de Espino, la Coronel y Gil. O sea, es como que están haciendo un trabajo también. Es que no sabes ni quién es el arquero suplente de Paraguay si te pones a pensar. Vos no sabés quién va a elegir Alfaro. ¿Es Coronel?
Es Espínola, Para mí es es Espínola. Gil. Para mí es ¿Quién es el Espínola. arquero suplente de Paraguay? Para mí es No, yo Espínola. creo que no está ni definido eso tampoco, ¿verdad? Y no, ¿quién es el segundo arquero? ¿Quién es el segundo arquero de Paraguay? Yo siento que es Espínola. Yo siento que... Yo siento que... Gatito, Espínola, Coronel y bueno, Gil, que ya fue convocado. Yo creo que el segundo arquero es Coronel, por ejemplo. Yo siento que para Alfaro el segundo arquero es Coronel. No sé si lo tiene Gil como... ¿Viste? Coronel dijo. Eso es lo que yo creo. El segundo arquero de Paraguay inclusive es Coronel. O sea, Orlando Gil es para tenerlo con tiempo. Me parece un jugadorazo. Pero... No sé, no porque veo que juegue todavía hubo un buen tiempo. A ver, hubo un combo que no se lo convocó a Coronel y se lo convocó a Alfredo Aguilar. ¿Te acuerdas? Sí. Él está dentro de la línea de los convocados plano local también, porque cuando eso era ya de Luque. Y estaba Gatito, Espínola y Alfredo Aguilar. Sí, así mismo fue. Coronel no estuvo convocado. Yo creo que el que va a estar va a ser... Orlando Gil. Yo creo que puede estar como suplente Gil. También no descarto que esté Coronel, ¿verdad? Yo creo que los arqueros van a ser Gatito, Coronel y Gil. Y Gil. En todo caso. Le quitas a Espínola. Y de pasa cuarto que arquero. Espínola- Lo pone como cuarto arquero. Espínola no va a seguir en Belgrano. Espínola va a volver a Olimpia. Ujú. Vuelve a mitad de temporada. Sí. Para que venga, para que pueda estar al 100 otra vez, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver también. Si es que Espínola va a querer seguir en Olimpia o no. Ese es otro tema. Si es que va a querer estar como suplente. Yo creo que Claro. él de alguna manera va a buscar titularidad. Es más, en Olimpia, qué bueno lo que toca Coque. Porque ahora él tenés a Versa. Lo tenés a Y Versa. Versa rindió bien en estos últimos tiempos. Lo tenés a Versa, vas a tener a Espínola y lo vas a tener a Olveira. ¿Sabes qué pasa? Que Espínola viniendo a Olimpia no va a querer ser suplente. ¿Entendés? Justamente por eso se le dio la salida era a Belgrano y que también se dijo que se iba a hacer la opción de compra, que era de $1.250.000 por Espínola, pero al final no va a ser no se va a usar esa opción, entonces Espínola volvería a Olimpia. ¿Y por qué no le venden ya? No es una opción. Y puede ser también, o sea, no sé, o sea, por eso es lo que yo siento que no va a querer ser suplente No. Espínola. Él quiere ser titular. Y demostró que puede inclusive llegar a ser también arquero de selección. Ujú. Es ser el arquero 1 en realidad, porque convocado, arquero de selección ya es convocado. Pero ser 1. ¿Vos conocés el tercer arquero de Cerro? Ya. No, pero ya no es, porque el viernes estaría firmando su rescisión de contrato, este viernes. Y este chico de la sub-23 que se lesionó Espera, antes. Espínola puede, no, Guaraní no ¿Quién? lo puede llevar. ¿Ángel? No. ¿González? Che, No. Guaraní no Otro. le puede llevar a Espínola. Podría. Y si tiene la plata, Si va a tiene pagar. la plata para pagar, al toque. El tercer O sea, arquero Cerro, el que se lesionó antes del sudamericano, el que jugó en la sub-20 con Cerro. Su nombre es... Uy, no me Yo estoy no acordando. recuerdo, pero... No se la va a vender a Espínola, Talavera, sí. Javier, ahí está, Javier Talavera. Javier Talavera. Talavera. Javier Talavera. Estando Olveira en gran nivel, para Espínola es mejor buscar Jorge opciones Miers, en otro dicen ahí. lado. También Jorge Miers, pero Jorge Miers ya no estaba en Cerro. Chat. Creo que fue el eterno... Germán Cafa, dicen. Creo que Jorge Miers fue el arquero de Cerro años, pues hace mucho ya no está más. Estando Olveira en gran nivel, para Espínola es mejor buscar otras opciones en otro lado. Y sí, yo creo que sí. A mí me gustaría verlo a Espínola siendo titular en un club. Él merece ser Sí, titular. sí, es un muy obviamente. buen portero, la verdad. Obviamente, es más, si me prestas tu celular, Franco, quiero ver si Espínola Julio está Mansur debe ser convocado porque le encanta jugar por la raya. No. Franco, nuestra cancha puede ser 1-1 si querés. Yo salí con los jugadores, papá. 2014, una final de Copa, de la mano de Julián Benítez. ¿Y vos? ¿Para cuándo? ¿Con tu club? Ridículo, yo le conocí a Vini Jr. Ya Rodrigo. Sí, vos le diste la mano, Ya vos le Alison pasaste la Becker. mano a ellos. Papá, tranquilo, hermano. Julián Benítez. Muchachos, yo me acuerdo que mi primo era que salió de la cancha con Julio Mansur y ahora es drogadicto. No. Hábleme, chat.
Gente, ¿ustedes tienen muchas moscas en su casa también? No, ¿vos? No, hay muchas moscas en Lambaré ahora. Míralo. No sé si en sus casas también. Sí, es una cuestión de... Espínola no está siendo titular en los últimos partidos de Belgrano. Y sí, no le vamos a hacer. No está haciendo titular. Desde ahí le va mal a Vinicius, desde ahí salió conmigo. Fuera bola. Está siendo Vicentini, el arquero de Belgrano. Vicentini. 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 Cualquiera. ¿Qué hay? ¿Hay Cualquiera, videos? muchísimos videos hay. Video remasterizado que vale la pena, dicen. Remasterizado. Che, qué mucha fiesta vamos a tener esta semana a nivel deportivo. Paraguay ¿Por qué va... veo el mismo video de Raya? Paraguay, el mundo va a hablar de Paraguay. Voy a ver si está remasterizado. Si está remasterizado, vamos a poner. A ver, remasterizado, ¿pones vos? Una tormenta se avecina en nuestro fútbol. Y no estamos preparados. Lucas Prato y Darío Benedetto, dos leyendas que en su tiempo fueron rivales en las batallas más memorables del continente, ahora se unen para desatar el caos en el fútbol paraguayo. Sí, Prato Por metió primera siempre vez, con la camiseta Veloso y el Pipa con la compartirán alternativa, escenario, unidos por la franja y Vea un cómo hambre corrió el Prato, insaciable de gloria. La fuerza implacable. Yo en el barco de Prato siempre, ¿eh? Sí, yo también. Prato es un jugadorazo. Yo sí. lo banco mucho a Prato, la verdad. Hay audios. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, muchacho? Coque, Franco. Hola, hola. Belén. Acuérdense de este audio. Orlando Gil va a atajar en el Mundial. ¿Vos sabés qué me cuesta? No creo. Ojalá que sí, yo no tengo problema. A mí me encantaría. Yo también, obviamente. Que tengamos un arquero que nos sirva para años y años. Me encantaría, pero no sé si es la decisión de Alfaro esa. Otro video. A ver. Mi rutina de hombros y trapecios. Marcos, cuando se trata de mostrar jugadores. Por favor, no miren mi cara de sufrimiento. Ay, mi madre, el bicho, como duele. Mufar no te hace fuerte, Marcos. Natalio. Este ejercicio es el... Que mucho audio mandó Natalio Gerard. A ver qué dice Natalio. Lamentable cómo juega Libertad. Dios mío, no tengo de idea. Ojalá que Horacio Cartes tenga reunión con los jugadores y con el Patito aquí. Yo creo que cómo juega Libertad. Dios mío, Los errores te no hacen tengo fuerte. idea. Ojalá que Horacio Cartes tenga reunión con los jugadores y con el Patito aquí. No. Yo creo que Libertad. Comenzó la liga de Natalio Domingo Robredo. Los resultados de los partidos. Deportivo Paraguay 0. Deportivo Central de Natalio 0. Este es Pasión Kids de Natalio. Pasión que hice de Natalio, mira, po. Bonanza 0, San José 1. El clásico del barrio, Rubioño 1, Independiente 1. El otro partido, Colegiales 3, Independiente Guasú 1. Se juega la primera y la juvenil y el 6. Bueno, esa gente, felicito. Tenemos que ganar, cierto lo que decía. Ganarle a Uruguay es fundamental, ya estamos para clasificar al mundial. Sí. Y ojalá que los jugadores lleguen bien, el 100% del plantel y... Sí, ojalá lleguemos bien. Están mandando la tabla de lo que necesita Cerro para ser campeón. Este es el Excel. Este El es Excel de Cerro. Este es el Excel de Cerro. Tiene que ganar todo su partido. Libertad tiene que perder y empatar. Tiene que perder un partido y empatar 2. ¿Qué pasa si Libertad está para dar una mano a Cerro y Olimpia? Unas manos a Cerro y a Guaraní. Vos no cosa? estás tan lejos. No, Olimpia tiene que también ganar todos sus partidos. ¿sabes? Vos le ganás a Libertad. Y sí, Ahora que que se tiene que plantea, ganarle, bol. Sí, Libertad- queda Libertad Olimpia. El único de los 4 que estamos arriba que le puede sacar puntos de Libertad es Olimpia. Sí, ¿Le quitas? ahí está. Con gol de Benedetto. Con gol de Benedetto, yo firmo, claro. Yo también. Claro. Y a festejar. Gritas el gol. ¡De! O sea, vos gritas gol de Olimpia de Benedetto Para que contra el Cerro salga Libertad. campeón, sí. Si es que te ayuda a Cerro para salir campeón, voy a gritar, me voy a burlar, no hace falta. Yo necesito, ok. Vos sabés lo fisura que yo estoy por título. Fisura, peor que todo el centro. Soy fuera bola te fisura por título. de Vos, Cerro. ¿Sabes lo más loco? Yo creo que Libertad va a perder contra Triqui. Yo creo que va a perder contra Triqui, pero le va a ganar a Olimpia. No, nada. Yo siento eso. Te juro que yo siento eso.
Pero yo, ¿Entregarías? sí, yo quiero ganar todos los partidos. Ganar todos los partidos y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero una mano le da al Ciclón. Y bueno, y sí, pues Cerro tiene que ganar todos sus partidos también. Y mira que no le queda tan difícil a Cerro, ¿eh? General Caballero, Ameliano, Así decían ustedes. 2 de mayo, Tembetarú. Claro, así hicimos nosotros, ayer nos clavó 3 de General Caballero. Pero no sabe también, o sea, puede ser, sorprender. puede pasar algunas cosas. Guaraní tiene que empatar 2. Le explico cómo Y ganar. Pinky Inky rojo es que perdés, amarillo que empatás y verdes que ganas. Y esto es lo que tendría que hacer Cerro para Cerro tendría que ganar todo y esperar que Libertad pierda Olimpia puntos. ganar. O sea, Cerro depende de Guaraní también. o sea. Claro. Si Guaraní. Esperá. Guaraní podría haber estado 35. Sí, si Guaraní ganaba, estaba a un punto de Libertad. Por eso el único que le sirvió esta fecha fue a Cerro. Si Cerro se mete otra vez en la pelea. Olimpia se queda a 7, Cerro se queda a 5, Guaraní se quedó a 4. Guaraní tranquilamente podía salir campeón si le ganaba a Cerro. Sí. O sea, no campeón, se quedaba a un punto de Libertad, pero Bueno, tenía que... tranquilamente podría haber salido campeón. Y hay que ver. Libertad hace 7 partidos que no gana, boludo. 7 partidos que Libertad no conoce. La última vez que ganó fue el 11 de mayo. Marzo. ¿Cuánto? Abril. Vos decís que Libertad va a repuntar. Vos decís que la van a sacar patito aquí no para salvar el campeonato. ¿Qué vos decís que va a pasar? 4 partidos nomás quedan. Yo te digo algo, si vos perdés este campeonato, siendo que Libertad hace un mes atrás tenía 15 puntos de diferencia con el segundo, es una vergüenza, boludo. Literalmente para cerrar el club. Así en serio. Porque todos ni ya daban que campeonato cerrado, ¿te acordás? Hace un mes atrás. Yo quiero todo, seguir todo el diciendo- mundo. Vamos a decir nomás que sigue siendo cerrado. Y sí, pero ¿sabes qué Vamos pasa? a decir Tan nomás. corta es la diferencia, otra vez dentro de todo, ¿entendés? Eso es lo que pasa, que quedan 4 fechas. Libertad, ¿te acordás que ya podría haber sido campeón 5 fechas antes? ¿Te acordás que se decía que Libertad puede ser el campeón con Claro. más fechas de antelación si se dan los resultados? Y de ahí Libertad empezó a decaer totalmente. Sí. Demasiado quiero que Cerro salga campeón. Tenemos un video. A ver. Demasiado quiero que Cerro salga campeón. Hermano, yo me hago... ¿Para qué lo llega a pasar? ¿Para qué? Este tipo más saltó en Lucas. Más épico. ¿Quién? No. ¿Qué? A Este ver. tipo más saltó en Lucas, dicen. A ver. Alias Chucky. No. No, saca eso, saca. Una última. Saca. No, porque a mí me farrean. Saca. No. ¿Qué escucharon más que dice? Pues, no, ni yo me acuerdo, me da vergüenza. No. Y vamos a escuchar. No, me da vergüenza. No, saca. No. Mientras más días así, peor va a ser. Deja que pase bien la bala y se escuche bien una vez No. y después sacamos. No. O vamos a poner rata que se escuche. Poner No. rata que se escuche. No. Club Mediafest, estamos en Radio Vea, te invito a mi canal, a mi Twitter, suscríbete, todo, ahí estamos. Así me aman, de hecho, de mi casa. Con justa razón. Justa razón. Así me echo. Con justa razón. Encima tenía pelo largo en esa época. Demasiado bien está mi mamá. Y que demasiado bien está la decisión de mi mamá. boludo. Demasiado mal educado. Hijo de puta. Mal educado. No, pero vos fuiste el que dijiste. Demasiado bien está mi mamá, dijiste. Con su decisión, imbécil. No. Mal educado de la gran puta. Te juro que no perdono nada. Tengo que dar. Pero si vos dijiste, yo no dije nada. Y por su decisión, burro. No por mi mamá. Mal educado de la gran puta. Ahora sí tenés prohibida la entrada en mi casa. Pon ese video. No, venga. Ya te rompe la bola. Fútbol 11. Ya, sí, fútbol 11. Vete a fútbol 11. Estías fútbol 11 rápido. Vete a fútbol 11 rápido. ¿Sos un maleducado cuñado? No. Vos te enojas. Adelante, vamos a armar. Ahí está. Bueno, ya, Sí, ahí empecé. Pero bueno. Vallindir. Mares es Mares. Con H. Magres. Magres. M. Ahí está. Riyad Mares. Minyae. ¿Quién Minyae? Uno del Napoli. Difícil, Ese Vallindir no lo conozco. Pensé que era de Algeria nomás por el apellido. Vallindir parece turco, creo que. Yo dije Algeria nomás porque... Creo que es turco, fíjate vos. Vallindir. Turco, ¿verdad? Turco, el suplente, el Manchester. Vallindir Minyae.
Un turco en el City, un turco en el Napoli. Un jugador del Manchester que esté en el United. Pero un jugador del Manchester que esté en el Bayern. En el Bayern, y bueno, probá, no sé. Chalanoglu, no sé. No, y Chalanoglu no jugó con Minjae. Minjae Bueno, jugó en el y Napoli. poné. Turco en el. No sé. Tira cualquiera, tira. Sí, tira cualquiera. Martínez. Ha sido mucho Martínez. amigo. Y ahí. No sé. Cualquiera, poné. Ahí está Jackson Martínez, bueno, Jackson Martínez. Ok, ahora más difícil. Rudiger juega en el Chelsea. Bayern en el United. Kim Min-jae juega en el Napoli. Napoli, Chelsea, bueno, Osimhen. Min-jae juega en ¿Arda Güler? Min-jae era de la liga turca. Min-jae, sí, ahí dijeron, Min-jae jugó en el Fenerbahce. ¿Legal? Sí. A ver, poné el otro, el del último, el de que dice 7. Ese. Normal. Min-jae jugó en el Fenerbahce, chat. Sí. A ver. Loco, nunca supe. Bueno. A ver. Edinson Cavani, Mason Mount, Kovel, Gulasic. Kovel es suplente del Poné Iniesta. Andrés. Iniesta, Maradona. Ahí está, Maradona, Avidal. Avidal, ¿Y qué eso, Avidal, Avidal y Alcántara. ¿Juega en Barcelona? Sí, Barcelona. sí, Barcelona. Bien. Bueno, después... Benrahma, Benacer, siempre el mismo, boludo. Aguar, Marrés, Benacer y Benrahma. Aguar, sí. Siempre el mismo, Sí, boludo. esos son jugadores de Argelia. Manuel Neuer. Poné Kovel, Gulasic, ese y Neuer. Todo arquero de la Bundes. Y juegan en- arquero. Y esos son todos... 2-9. Dos. Número 7, Los 7 del Manchester. Poneme grit. Fútbol El grit. Manchester United. Fútbol grit, que me quilombo ya. Hard, dale. Demasiado fácil. Bueno, es. Gareth Bale. Vale no va a poner con B larga. Vale. Gareth Vale. Ahí está, Gareth Bale. Pues Figo. Lucas Moura. Ahí está, Lucas Moura. Pone Figo. ¿Figo? Sí. Real Madrid. Real Madrid. Figo que viene a Paraguay, Owen. No, bueno. Va a estar esta semana. Mira, Niño Torres, pone. Por el Congreso de la FIFA. Torres. Fernando Torres. Figo. Fernando. Ahí está. Kaká. Bien. A Tottenham Atlético de Madrid. Alderweireld. Ahí está, Toby Alderweireld. Bien. Barcelona, PSG, Dembélé. Dembélé. Mosquito. Dembélé. Ousmane, ese mismo. Ousmane Dembélé. Atlético, Villa, David Villa, o Suárez, el que vos quieras. Villa mete. Liverpool, Real Madrid, Owen, bien chat con Owen. Sí, hay que lo Owen. Y Liverpool, Wijnaldum, W y J. Ese. Eso es todo fácil, boludo. Encima era el hard. Y Legend tenemos que empezar a jugar. Legend. Hielo. Muy graciosos. ¿Qué es eso? Viaja Sergio Araújo, ¿Querés ver? Pedí, si querés ver, pedí. No. Si querés ver, pedí. No hace falta. Ya me imagino que... Ese fue un... No. Normalmente viaja 2 arqueros nomás luego. Sí. Para Copa Libertadores. Para Copa Libertadores, sí. Viaja a Berza y... No. y Sí. Olveira. Bueno, yo estoy viendo el de Cerro. Fernández y Martín. Roberto Fernández y Alexis Martín. Ok. Son los 2 arqueros veo que viajan. Ok. Entra... ¿Qué es ese? A ver. Sí, no. ¿Sabes qué pasó? ¿Por qué te da tanta vergüenza tu pasado YouTube? Y porque sí, boludo. Bueno, ¡A la puta! Me da vergüenza, men. Cargel que sos. Puta. Respetá, boludo. ¿Vos querés borrar tu pasado si pudieses? No. Entonces. Y que me da vergüenza, hoy en día me da vergüenza, boludo. ¿Está bien? Habilitame audio. Bueno, escucha. no te pongas a la defensiva. Habilitame los audios.
Che, ¿y cómo está en Instagram tu mamá? No hay que decir buen día antes. Ojo que los equipos chicos te pueden jugar a muerte. General Cayo le va a jugar a muerte a Cerro. ¿Ustedes creen que General Cayo es fácil? Cualquier equipo chico le puede tumbar a los grandes. Ojo que General Caballero le ganó, Olimpia le puede ganar también a Cerro. ¿Por qué no? Campeón Libertad, Natalio. Sí, Son muy termos. Y Natalio es termo de Libertad, papá. Muy termos son Natalio. Natalio quiere ser campeón de Libertad. En Betarito me juega bien. No hay que decir buen día antes. ¿Cuál fue la sorpresa de este año, desde apertura? ¿De apertura? ¿Quién es ese equipo que no esperabas que termine quinto y terminó quinto? No sé cómo está la tabla ahora. A mí, por ejemplo, me impresiona que Triqui. Nacional esté en los últimos lugares, por ejemplo. Triqui Reco también. Sí. Quinto y sexto. Nacional para mí siempre debería estar entre los primeros Nacional estaba a 12 puntos del descenso. Zafarelli Nacional, ¿cómo salió la última fecha? Nacional creo que ganó 2-1. Perdió 2-1. ¿Con Recoleta? ¿Cómo está en la tabla de promedio? Porque Nacional está décimo. Está en el tweet de Dame- Copa de Primera. Promedios. Promedios. No, el promedio no anda ese. Promedio. Está en la página de Copa de Primera. Acá tengo. La APF. Perdió. Contra Tembetarú perdió Nacional. Atlético Tembetarú 1, Nacional 2. No, y Tembe está en el descenso. Tembe y General Caballero. Sí. No, Nacional en el promedio está bien. Pasa que son los puntos los que te pueden llevar a la muerte. Goleador es Ferfer, ¿verdad? Sí. Ferfer es el goleador del torneo. Mira, en promedio Cerro está segundo, Olimpia tercero, Guaraní cuarto, Recoleta quinto, Nacional Duque, por sexto. ejemplo, no. Tembetarú, por ejemplo, yo le daba un poquito más. Recoleta me sorprendió, ¿eh? Recoleta me sorprendió. Bueno, Recoleta repuntó muy bien. Sí, Recoleta está sexto ahora en la tabla de posiciones. Después, el 2 de mayo está último. Sí. El 2 de mayo está último. Que hay manda también lo de Carlo Ancelotti, que es el primer oficial de que va a dirigir Brasil. El primer extranjero oficial. Sí, ya está confirmado. Hubieron dos en la época del Caño, pero eran argentino y portugués. ¿Dónde se ve la tabla? Dice. Mira, Está en el Nacional Twitter está... Sexto. De Copa de Primera. Nacional está a... Te digo. En promedios. Sí, en promedios. 1301 tiene. 1301, pero ¿sabes qué pasa? Luqueño tiene 132 puntos y Nacional tiene 138. Sí, en puntos. General Caballero, que sumó, tiene 117 y esa diferencia hay que restar de 100, espérate, voy a decir, de 138 menos 117. Está a 21 puntos del descenso. 7 puntos. ¿Qué manda el chat? Nunca olvidar, dicen. ¿Cuándo puedo ese video? Pero de estar 10º puesto aparece su cabeza quilombo a 6 del señor Cloqueo, aparece su cabeza quilombo foco, o sea. ¿Qué es eso? Por el... Hay una foto donde están todos los suplentes del Olimpia y vos decís, acá hay poderío. O sea, cuando vos ves la foto de los suplentes que están a punto de ingresar al campo de juego y son los suplentes, decís, acá hay un equipo en serio. Después, bueno, el fútbol dirá con el correr del tiempo si para qué va a alcanzar, para qué no alcanza, si se consolida, si no se consolida. Pero esa foto de los suplentes así en hilera, a punto de ingresar al campo de juego, le dice a los rivales, acá estamos. Eso fue contra el Nacional. Esta es nuestra carta de presentación, que es la banca de suplentes. Más lo que ya estaban en el campo de juego. Ahí está Leguizamón, ahí está el demonio. El demonio. Vamos a jugar, terminar el fútbol. Che, ¿qué hay de cierto de que... Perdón, antes de jugar Adelante. McAllister iría al Madrid? Así dice. No sé. Estuve leyendo que... Que hay una posibilidad. Está dentro de las primeras incorporaciones que podría hacer Xavi Alonso. Fernando Alonso casi dije. Xavi Alonso. Dentro de los primeros... Bueno, que tendría mandato hasta el 2028. Que puede ser una incorporación. Hay que ver. La verdad, porque ya oficialmente Carleto ya es técnico de Brasil. Ahora, ¿quién se queda como técnico del Real? Y Xavi Alonso. Pues confirmado ya. Y ya Porque se despidió el Leverkusen. Porque el Mundial de Clubes... Según Fabricio Romano, arrancaría ya en este junio. No va a quedar nuestro amigo, Xavi el que era Alonso. técnico de Sergio Díaz. ¿Quién? ¿Ves que se decía que iba a quedar un ratito Solari?
Ah, no sé, yo Como escuché que interino. desde el 1 de junio hasta el 2028 arranca mira. Xavi, según el tuit de Fabricio Romano. Mira que loco. ¿Tenemos video? No, fútbol 11 entonces. Fútbol 11. Liquidemos fútbol 11. Atención. A ver, ¿qué podemos liquidar? ¿Qué nos falta? Ese es nuevo. ¿Cuál? Impostor. A ver, entra pues. Vamos a la regla. Full impostor is a game for football where you can select the correct player in a category igual o within impostor. Ok. Es un juego de fútbol en donde 11 deben seleccionar a los jugadores correctos en una categoría mientras evitas impostores. ¿Eh? Ok. Normal. Ok, normal. Dale, iniciar. Jugó para el Valencia. Eviten los impostores. Batshuayi jugó en la Valencia. Bueno. Silva jugó en la Valencia. Sí. Cazorla, Santi, no, él estuvo en el... No, él está en Nani el jugó en la submarino. Valencia. Nani, sí. Sergio Ramos no, Aubameyang no, Sergio Niño Torres no. Ramón. No. Sevilla. 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 Ahí creo. Isco no. No. Isco no. No jugó. Entra, manda. Mandamos. Perdiste. Un jugador faltante. Isco. Cazorla jugó en la Valencia. Cazorla, la puta. No. Isco fue. Mira, pues Belén tenía la posta y nadie le hizo caso. Isco jugó en la Valencia cuando era más chico. Creo que sí jugó. Perdiste. Vamos a Otro. Refresh. Eso era fútbol 11 impostor. Sí. No, ya no se puede más. Dena. La puta madre. Una vez nomás se puede. Y pone el abajo. Ese, a ver, Enlace pega. El de al lado, de la derecha. Ese. Pues ese ya hicimos. Ah, no, y top 10 pone. Top 10 pide el chat. Top 10 pide el chat, sí. Top 10, ahí, mejores, top 10 mejores, abajo. Ahí está. Derecha. Derecha. Ahí. Ese. Vale. Top 10. Dale. Here we go. 5 mejores centrocampistas de... ¿de qué? Caicedo. ¿Del FC? Acá, empezamos ahora abajo. Caicedo. ¿Del Con C. FC? ¿Qué FC? ¿Y FIFA? Con C, Caicedo. Amigo, Caicedo. Con C. Con C. Caicedo. Con C. Es la S, Caicedo. Con C-A-I-C-E. Sí, Moisés Caicedo. Ahí está. Croacia. Pero espera, no entiendo. ¿El FC qué es? ¿Y FIFA? ¿Del FIFA? Rodri pone primerito. Rodri. Ah, Rodri. Español. Ahí está. El primero. Rice. Declan Rice. Rice. Con C. Rice. Varela. Italiano. Nicolo Varela, come larga. Velarga. Varela. Tony Cross. No. El Cross no está más. Ah, pero tiene que ser actual, sí. Creo que sí. Y prueba Cross. Cross. Tony Cross. No, está él. No, tiene que ser actual. Probá. Chanalolu. Florian. K. C-A. K. La. Florian Wirtz. Para Alemania. Wirtz pone escribí. W-R-I-T. Florian Wirtz. Wirtz. No, Wirtz. No. W-I-R-T-Z. Kimmich dice el chat. Kimmich. K. Kimmich, no M. es- Doble M. No, ni MS de. Ahí está abajo. Sí. Sí. Josué. Le cambia el nombre. Joshua Sí, por Josué. Joshua por Josué. CM argentino. Y Y pensé, Chop, que no era. Perdón, disculpa. Me pedí un Shaka montón. tiene que estar. Dios mío. Saca. XH. X. XH. X-H-A-K. Y claramente. En gol de Gol de Shaka. Xhaka. Ahí está, granito Shaka. McAllister no es CDM. CM. Ahí, no es Macalista. ¿Pone prueba? No, Gary. No, sí. Gary. Holandés. Gravenberch. Ahí está. Brian Gravenberch. No. Kovacic. Con
Sí, Kovacic. 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 Ese NPP salió. No. No, tampoco. Prueba Modric. Sí, Enzo. Prueba Enzo. Enzo. Excluyente. Fernández. Enzo Fernández. Con ese. Argentina. Con ese. Fernández. Enzo, con ese. No, no hay. No. No, poné Fernández. Enzo, pero no es con ese, no es futbolista. Fernández. Fernández. Nan. No, no hay. Enzo, ahí está. No. No, tampoco. Frankie de Jong. Sí. Frenkie, con E. Frenkie. Ahí está, Frenkie de Jong. Ahí De está. Paul no entra, ¿cierto? De Paul. De Paul. De Paul. De ¿Cierto? Paul. Y tiene que ser. ¿No? No. Y McAllister. Mac. Mac. No, Mac. Mac. No, Mac. M-A-C. Mac, ahí está, Alexis McAllister. CDM McAllister. Brozovic. Es que tiene que ser el. Brozovic, como el arabiense. Turco. Marcelo Ahí Brozovic. está. Ahí está. No. No, tampoco. Chat. Y Modric tiene que estar. ¿No pusiste Tiene que Modric? ser Calhanoglu. Sigue. Sí, Luka Modric. Y Calhanoglu tiene que ser. Calhanoglu. KCA. Para que describirle Calhanoglu ahora a un Romeo. Y para buscar, podemos hacer quilombo. Ahí está, poné Jano. Ano poné, pero con H. Ano con H-A-N. Ano con H. Ano con H. Ano con H. Pero borra todo. Ano con H. Hakan se llama él, no se llama Jano. Hakan. Hakan. Ahí está. Calhanoglu. Chao. Chao. Ahí está. Chao.